y eso sería lo principal, ¿cierto? El problema de la saturación, ahí vemos que hay algo que está pasando allí, pero si nosotros analizamos, los otros signos vitales no están muy alterados, o sea, no, el paciente no está hipotenso, no está con una frecuencia respiratoria que indique falla ventilatoria. ¿Se acuerdan lo que vimos del paciente con COVID esta mañana? Paciente ya con 30, frecuencia respiratoria, con uso de músculos accesorios de la respiración, ¿sí? Ya habla de un distrés respiratorio importante. Pero entonces pónganle cuidado, muchachos, si este es uno de ustedes, sin comorbilidad, llega al servicio de urgencias levemente saturado, puede tener una neumonía perfectamente levemente saturado. Es lo mismo que si es un paciente de 65 años, recién trasplantado, ¿sí? Entonces, lo primero es que para definir dónde debería ser atendido el paciente, una de las cosas más claves es estadificarlo de acuerdo a su perfil de riesgo. Entonces, miremos este mismo escenario en tres casos distintos, 4 casos distintos, perdón. Primero, este espectro de cosas en un paciente de 28 años VIH positivo. Pregunta, muchachos, ojo, este paciente así, con 28 años, lo podríamos solamente enfocar de la clínica, le damos un tratamiento de neumonía pues empírico, ¿sí? Un tratamiento antibiótico empírico, lo mandamos para la casa. ¿Qué dicen ustedes? No, muy bien, entonces póngame en el chat qué pruebas diagnósticas le gustaría a usted mandarle a este muchacho. 28 años, VIH positivo, llega desaturado y tiene unos claros signos de neumonía. ¿Qué paraclínico le mandarían ustedes a ese paciente? Pues es que estamos en pandemia y lo primero que uno debería pensar, esto es una prueba de SARS-CoV-2 y después de ahí necesitamos ver una imagen. Acuérdense que los pacientes VIH se pueden complicar porque si encontramos, por ejemplo, grandes eso, muy bien, Daniela, si nosotros vemos adenopatías, si vemos cavitación, ese paciente podría tener una tuberculosis de base, ¿sí? Y me gusta lo que dice Diego, hay que empezar a considerar ya pruebas avanzadas de microbiología, ¿sí? Si el paciente está hemodinámicamente estable y no requiere cuidado intensivo, de pronto no sea necesario tomar hemocultivos y de pronto no necesitaríamos hacer un panel de neumonía, o sea, estamos hablando, hola gato, estamos hablando a través de intubación y lavado broncoalveolar, pero probablemente podamos tomar un panel respiratorio. Hay 2 tipos de paneles, uno es el lavado broncoalveolar para neumonía, que es el que vimos esta mañana, y el otro es el panel respiratorio, que es por hisopado, y se solamente analiza virus respiratorios, que en un paciente de VIH pueden ser importantes. El otro, un paciente de 65 años con EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué opinarían ustedes de este paciente? ¿Qué riesgos hay en ese paciente que tiene esos 2 diagnósticos? ¿Qué les indicaría a ustedes esa saturación y cuál sería el riesgo inminente con ese paciente? Acuérdense que cuando ya estamos hablando de un paciente de 65 años, la sola edad es un factor de riesgo para que se le complique esa neumonía, ¿sí? Entonces ese paciente también debe ir con la imagen y se tienen que mandar a veces algunas pruebas para lograr diferenciar si ese paciente, lo que está ocurriéndole por el lado pulmonar, hay algún impacto por el lado de la insuficiencia cardíaca. Entonces en el paciente con insuficiencia cardíaca hay algunas otras pruebas anexas que se pueden enviar, ¿sí? Pero miren que aquí estamos hablando de 2 pacientes de riesgo, o sea, estos 2 pacientes, creo que una cosa que sí estamos de acuerdo todos es que no lo podemos mandar para la casa, ¿sí? Indudablemente no lo podemos mandar para la casa. La otra, paciente de 32 años, estuvo recientemente en una cueva. ¿Qué podría hacer en este paciente? Con ese cuadro clínico, lleva 8 días de eso. Muy bien, Juana Valentina, muy bien. Juana, un punto ahí, igual y María Paula, muy bien. Están en la juega, histoplasma, hay que sospechar histoplasma en estos pacientes. Ahora bien, es un paciente sano, probablemente le va a dar una histoplasmosis aguda que ni siquiera quizás necesite tratamiento. Vamos a encontrar las imágenes típicas, de pronto hay una neumonía, el paciente de pronto no va a requerir mayores cosas y podríamos hacer incluso el diagnóstico a partir de inmunoglobulinas, dado que es un inmunocompetente, de forma ya pues más adelante mirando la seroconversión a la histoplasmosis. Y la otra, ojo en este, es un niño de 15 años sin comorbilidades, ninguna comorbilidad, ¿sí? En este paciente, incluso con esto le hacemos una placa para descartar derrame pleural y lo podemos mandar a la casa solo con un beta-lactámico. Ampicilina sulbactam, en ese caso como es un muchacho de 15 años, incluso amoxicilina clavulanato, y se va para la casa.
obviamente monitoreo, que los padres estén pendientes, se le hace una placa para descartar que no tenga derrame pleural porque eso aumenta mortalidad, y listo. Entonces miren ustedes cómo son 4 pacientes con el mismo cuadro, pero con visiones desde el punto del enfoque diagnóstico completamente diferentes y pensando en diferentes tipos de complicaciones. Muy bien, entonces, ¿cómo definimos el destino de un paciente en nuestro país? ¿Sí? Cuando a mí me llega un paciente con síntomas respiratorios bajos, más alguna evidencia que tiene neumonía, sea una imagen o sea una desaturación, entonces yo necesito clasificar a ese paciente. Entonces los pacientes se presentan con una de estas características: adulto mayor, enfermedades concomitantes, o sea, factores de riesgo, hospitalización reciente, uso de antibióticos, signos físicos de deterioro, ¿sí? Entonces, con qué signos vitales llegó y cómo van progresando en el tiempo. Y a estos pacientes generalmente se les va a terminar haciendo unas pruebas básicas pues, de laboratorio que van a permitir clasificar al paciente. Miren que ya lo vimos, miren que es casi que lo mismo que en COVID. Pruebas de función renal, pruebas de coagulación, mirar el estado ácido básico, si se pueden hacer unos gases arteriales, sino igual el saber yo cuánto oxígeno le estoy administrando, saber la fracción inspiratoria, más la PaO2, la saturación arterial, eso ya nos dice un indicativo muy claro de más o menos cómo está ese paciente, mirar anemia, neutropenia, leucocitosis, leucopenia para poder hacer un diagnóstico diferencial. Mira la radiografía de tórax, y la radiografía de tórax es muy fea. Ahorita vamos a ver qué es lo que nosotros buscamos en la placa de tórax, que obliga a que dejemos el paciente hospitalizado y en observación. Y el otro elemento que analizamos es el riesgo social, ¿sí? Entonces, estos son unos elementos que trae y obviamente inmunosupresión de trae. En los pacientes que vemos estos elementos son los pacientes que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque incluso de pronto una escala inicial que de pronto no nos daba mucha gravedad, mejor hacer todos los exámenes y ya estadificar al paciente, porque en este tipo de pacientes que se pueden encontrar las complicaciones. Por ejemplo, un paciente de 64 años, ¿sí?, que tiene riesgo social, vive solo, es un pensionado, la familia nunca lo va a visitar, tiene algo de deterioro cognitivo leve, y es un paciente con neumonía, y va uno y lo manda para la casa, y de pronto el paciente hace un delirio en la casa, nadie lo cuida y termina haciendo algún problema a partir de eso. Entonces esto puede ser complicado. Entonces, como es muy difícil mesurar por sentido común cuáles son los elementos que pesan más en el riesgo, para eso se hacen los estudios de riesgo para definir escalas de severidad. Esa es la gran importancia de esas escalas, porque miren ustedes que uno ve estos elementos y uno dice, sí, a esto le tengo que poner cuidado, pero ¿cuál es el peso relativo? ¿Es más peligroso el viejito con deterioro cognitivo que el muchacho que está inmunosuprimido? Es muy difícil estimar eso. Entonces para eso es que sirven las escalas de riesgo. Las escalas de riesgo en neumonía, que se aplican también para el paciente COVID, porque es que COVID es, o sea, cuando decimos diagnóstico por COVID y la placa de tórax está fea, hablamos de una neumonía por COVID, o sea, una neumonía viral asociada a COVID, ¿sí? Y en ese caso tenemos que hacer lo mismo que hacemos en todas las neumonías, que es definir si el paciente debe ser tratado ambulatoriamente, debe ser hospitalizado o tiene criterios para ingreso a cuidado intensivo. Entonces, así vamos a poder dividir a los pacientes con sospecha de neumonía en 3 grupos. Los pacientes que pueden ser tratados ambulatoriamente, en cuyo caso, gracias a los estudios de riesgo, de estudios de cohorte y estudios de casos y control, se ha logrado definir unas escalas de riesgo que dicen estos pacientes con estas características tienen una posibilidad muy baja de morir, por lo tanto pueden ser tratados en casa. Y ya los pacientes que deben ser hospitalizados es que se necesita hacer estudios de extensión y análisis de cómo está la situación de ese paciente en sus, no solamente el tema pulmonar que vimos, pues, sino también otras variables fisiológicas. Y ya el paciente de cuidado intensivo, que es el paciente que nos resulta grave en estas escalas y que ya necesita un soporte de un órgano, ¿sí? El paciente desde que está hospitalizado puede necesitar oxígeno, y eso es un tipo de soporte, pero ya el paciente con requerimiento de dosis es un paciente que está ante una inminencia de una falla ventilatoria o que además está hipotenso. Entonces necesitamos hacer un soporte por ese lado. Entonces la primera escala, la más importante y la más útil de todas, y la que necesito que sí aprendan a manejar y se aprendan, es la escala CURB 65. Vamos a hablar primero de CURB 65, teniendo en cuenta que ya se ha ido modificando y se sacó la U, ¿sí? Usted va a decir como, venga, ¿cómo carajos llegaron a estos signos y por qué metieron la urea? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pacientes? ¿Qué es lo que se dicen en estos estudios? Que el estudio de la escala CURB es un estudio clásico en neumonía hace más de 20 años. Se coja un grupo gigantesco de pacientes con neumonía, ¿sí? Y se observa, se hace una cohorte de los pacientes con neumonía y se van observando todas las variables fisiológicas,
signos vitales y algunas pruebas de laboratorio. Y se mira cuáles son esos signos que se asocian estadísticamente significativo con muerte, ¿sí? Entonces, de todas las pruebas de laboratorio, la escala CRB65 encontró que la urea era el único predictor. Entonces, se habla de confusión, ¿sí? Que se pueden medir por diferentes escalas. Hay diferentes escalas de medición de delirium, que son los pacientes pues, que tienen una alteración del estado de conciencia o que presentan una modificación de la atención, están desorientados. O sea, la confusión, hay varias escalas para eso lo van a aprender en clínica y en geriatría. La urea, que aquí aparece la medición de los ingleses, que es 7 milimoles por litro, pero en ese momento se me olvida el nivel normal acá en Colombia. Acuérdense que acá se ve como nitrógeno ureico en sangre. La frecuencia respiratoria cuando está por encima de 30, que hemos visto que eso es un signo de alarma en muchos contextos. Que esté hipotenso, sea la presión sistólica o diastólica, cualquiera de las dos, con que una esté modificada, causa un punto en el CURB, y mayor de 65 años. O sea, la sola edad ya te da un punto en CURB. Entonces, esto se hace para definir 3 niveles de riesgo. Los pacientes que tienen 0 o 1 punto en la escala CURB, ¿sí? Ahorita vamos a ver, y uno dice, pero profe, es que yo de pronto en un primer nivel o en un segundo nivel en un pueblo de pronto no puedo tener la urea o me la glosan. Entonces, lo chévere es que ya vamos a hablar que esta escala la simplificaron y ahorita se habla de la escala CRB65, que el estado mental, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, y pues obviamente la edad, eso lo puedo mirar yo ahí en la cabecera del paciente casi en cualquier nivel de atención. Entonces, ¿qué nos dice entonces esta escala? Que los pacientes que hablamos con una neumonía no severa son los pacientes que tienen 0 o 1 punto. Por ejemplo, es un adulto mayor de 66 años y que no tiene ninguna alteración, está un poquito taquicárdico, la taquipnea le llega hasta 26, 27, no tiene hipotensión, no está confuso, sabe dónde está parado, y ese paciente yo lo podría tratar en la casa. Entonces, miren ustedes, ¿a qué va con esto? Los pacientes que están en el grupo 1 tienen muy bajo riesgo de morir. O sea, de todos los pacientes que nos mostró ese estudio CURB 65, todo ese grupo de pacientes que tienen 0 o 1 punto, solamente el 3% de esos pacientes se va a morir de neumonía. Entonces, eso nos habla de que ese paciente puede ser tratado en la casa. Ahora bien, los pacientes que ya tienen 2 o más puntos, y ustedes van a decir, pero profe, venga, aquí es que aquí hay intermedio y severo. 2 o más puntos tienen que quedar dentro del hospital. Ojo, voy a ser absolutamente claro con esto. La escala CRB65 es una escala de screening, es una escala para que en el primer contacto con el paciente yo defina si este mantiene neumonía, le hago la placa de tórax, miro la oximetría, porque miren que aquí miren que en la escala CRB65 no hay oximetría, no hay placa de tórax, y ojo, no hay comorbilidades. Entonces, si yo tengo un paciente muy comórbido, la oximetría está baja, le mando a hacer la placa, pero yo ya sé que Nata, muy sencillo, cada uno de estos es un punto. Entonces está confuso, ¿sí? El Glasgow alterado, está embolatado, no sabe quién es, 1 punto. Tiene la frecuencia respiratoria por encima de 30, 2 puntos. Está hipotenso, 3 puntos. Tiene más de 65 años, 4 puntos. Entonces, si le da 1, 0 o 1 punto, hablamos de que es una neumonía no severa y se va para la casa. Se le da la terapia antibiótica o en el caso de que sea COVID, se da las recomendaciones generales y se manda para la casa. Obviamente la EPS tiene que estar pendiente, diario lo tiene que llamar, aquí tiene que dar acompañamiento, eso no se quita. Pero si ese paciente, por ejemplo, ya tiene una frecuencia respiratoria de 31 y además es de 65 años, ese paciente queda hospitalizado. ¿Y a qué va con la hospitalización? A ese paciente le hago la oximetría, o si puedo los gases arteriales, le hago además la imagen, una placa de tórax, una ecografía, y así ya puedo tener una idea mucho más clara de otras complicaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Te repito el concepto, la escala CRB65, quiten la urea. Bueno, y alguien me podría preguntar, profe, ¿y si yo dejo de evaluar la urea, cuántas neumonías dejo de analizar? De 1000 neumonías voy a dejar de captar como 3 o 4 neumonías que me hubieran dado CRB65 más de 2 puntos por la urea. Cuando un paciente tiene la urea, generalmente tiene otros factores ya alterados, porque ya tiene también la química sanguínea afectada. Entonces, esto es una escala de screening que me permite decir, se queda. Alguien me podría decir, profe, pero si tiene 5 puntos, ya tiene la urea alterada, está confuso, tiene taquipnea, y además es mayor de 65 años. Venga, Nata, ya quedó claro lo de los puntos. ¿Qué son los puntos del CRB? Pues en el que ya tiene 5 puntos, ¿sí? O sea, que ya está lleno de puntos, uno diría, no, el paciente va para UCI. Sí, claro, o sea, vamos a ver que en los criterios ATS-ITSA de cuidado intensivo
hay unas variables que se solapan o que son consistentes con el CRB65, pero la escala del CRB65 nunca se analizó para estimar el riesgo de que un paciente, la necesidad de un paciente que tuviera que ir a UCI, solamente evaluaba mortalidad. Entonces, en mente nos tienen que quedar más de CRB 2 puntos, se queda hospitalizado y ya ahí le hago un montón de exámenes para definir si ese paciente necesita cuidado intensivo o lo dejo en hospitalización general, ahí con la familia sentadito, tranquilo, con su canulita de oxígeno y relajado. Hay otras, miren que hay varias cosas aquí que ya hemos respondido. ¿Qué me dice este puntaje? Mortalidad y posibilidad de mandar al paciente a un ambiente ambulatorio. ¿Cuándo lo debería aplicar? En el primer contacto con el paciente. ¿Qué le falta a este índice? Comorbilidades, oxigenación, placa de tórax y exámenes de laboratorio. ¿Y cuál es la ventaja del CRB65? Que no necesito urea y lo puedo hacer en cualquier nivel de atención. Entonces, hay otra escala, esta es la famosa escala PSI, que es la escala de gravedad de neumonía, que es muy chévere porque tiene un montón de cosas. Entonces, tiene neoplasia, enfermedad hepática, enfermedad, insuficiencia cardíaca congestiva, alteración del estado mental, varias de esas variables que vimos en el CRB, más una serie de pruebas de laboratorio. ¿Cuál es el tema? No a todos los pacientes en el primer contacto se les hace todos estos exámenes. Y segundo, imagínese usted con 30 pacientes ahí en el servicio de urgencias colapsado, primera neumonía de la mañana, y usted, bueno, le voy a evaluar la escala PSI. Entonces, la escala PSI sirve en sistemas hospitalarios que la tienen montada y que usted solamente está haciendo chulitos, ¿sí? Entonces, y que cuando carga los laboratorios, los mismos laboratorios le dicen la PSI. Entonces, la PSI es una escala más completa, más predictiva, tiene más elementos, pero tiene la gran dificultad de que es muy engorrosa y es muy difícil de llenar. Y más que muchas veces, si yo no tengo todos estos exámenes de laboratorio, pues me va a quedar incompleta. Entonces, la escala de PSI, muy chévere, muy bacana, muy poderosa, pero no sirve. Entonces, generalmente lo que rápidamente se le hace a los pacientes es, se les hace el CRB65, se mira la placa, se mira la oxigenación, ahí ya se toma una decisión global, si hacen exámenes de extensión y se decide si se va para UCI. Entonces, ahí sí ya se hace la escala ATS-ITSA. Entonces, vamos a suponer el paciente que vamos a hablar ahorita, y ese paciente ya está muy desaturado, tiene la saturación en 70, tiene la presión arterial 90-60, o sea, está ahí en el límite, y obviamente va para abajo. Además está confuso, está delirante, es un paciente mayor de 67 años, entonces tiene todo ese CRB lleno, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay que mirar si el paciente necesita cuidado intensivo. En el cuidado intensivo se hace soporte de órganos. Entonces, hay que aplicar los criterios ATS-ITSA, ¿sí? La Asociación Americana del Tórax y de la Asociación Americana de Infectología. Entonces, ¿qué es lo que hace esta escala? Tiene dos criterios mayores. ¿Cuál es? O sea, es una cosa re obvia. El paciente está hipotenso y necesita soporte vasopresor, necesita UCI. El paciente necesita ventilación mecánica, necesita UCI. Entonces, pues obviamente los criterios obvios, pues son obvios, ¿sí? Y ya lo otro son criterios que miren que tienen una fuerte relación con la escala CRB65. Miren, frecuencia respiratoria mayor a 30, uno de los criterios CRB65. Confusión y nitrógeno ureico. Sí, evidentemente, pues obviamente, si está hipotensión, ese será otro de los criterios, pero puede que esa hipotensión yo le puse los líquidos endovenosos y la presión arterial subió a 110-70, y le puse la canulita nasal a 25-28 litros y ya le mejoró la oxigenación y volvió otra vez a quedar con una saturación de 92. Entonces miren cómo un paciente que venía con una escala CRB65 pidiendo pista para UCI, le hice 2 o 3 cositas y ya lo estabilicé, ¿sí? Entonces, por eso es que ya en el paciente hospitalizado ahora sí le hago todos los exámenes. Y miren que ahí ya vienen otros exámenes que normalmente se van a hacer, como es los gases arteriales, el nitrógeno ureico, obviamente ahí va también la función renal, el cuadro hemático completo, y ya se definen ahí algunos elementos para esa escala. Entonces, cuando hay 3 criterios menores, el paciente se va para UCI. O sea, el paciente llegó con un CRB65, medio se estabilizó, pero se le hicieron ya los exámenes y está leucopénico, está trombocitopénico, está hipotérmico. Ese paciente va para UCI, listo. Entonces, ahora sí arranquemos a ver ejemplos y nos vamos a meter también un poquito en la parte de radiología, que es muy interesante. Entonces, ¿qué escalas aplicar? Entonces, la decisión de tratar o no ambulatoriamente al paciente no es trivial, ¿sí? Puesto que dejarlo en el servicio de urgencias y hospitalizarlo va a aumentar 25 veces los costos de atención, ¿sí? Porque uno podría decir, no voy a obrar con abundancia de precaución,
pero la abundancia de precaución cuesta mucha plata. Y la abundancia de precaución se la pueden cobrar a usted, ¿sí? Se le terminan glosando a usted, o se la glosan la APS a su servicio de urgencias, acaba usted con un regaño del auditor. Entonces, por eso hay que ser absolutamente claros con el uso de estas escalas. Entonces, primero se va a aplicar una escala lo menos compleja posible que permita tomar la decisión para la cual ha sido validada. Entonces, a todo paciente le hago un CRB65 mientras le voy haciendo la violación de cabeza a mirar COVID, ¿sí? O sea, tomamos la muestra de antígeno o tomamos la muestra de RT-PCR si se puede hacer de una vez, y así hacemos el enfoque inicial más la CRB65. Entonces, se pone un paciente con sospecha de neumonía versus COVID, se espera a los otros estudios. Entonces, ya los otros estudios de pila de laboratorio básico me van a permitir enfocar eso junto con la placa de tórax. Entonces, ¿qué recomienda la ASIM y la ACMI? O sea, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Se hace la escala CRB65 y luego se aplica la escala ATS-ITSA para definir si se requiere unidad de cuidados intensivos o no. Fácil. Entonces, como les decía yo, en la CRB65 podemos quitar el nitrógeno ureico y eso no disminuye su poder. Fue desarrollado para estimar gravedad y define si el paciente está en casa, no tiene en cuenta oxigenación, no tiene en cuenta riesgo social ni comorbilidades, pero es ampliamente usado en Manizales. Es una de las escalas más usadas, siempre se usa el CRB65. Lo tienen ya súper establecido en todos esos servicios de ambulancia tipo EMI o médicos en casa que van a analizar a los pacientes, se usan urgencias en los triage antes incluso de ver al médico, ya hay una vez se tiene establecido eso. La escala de PSI es poco útil y la escala pues, de ATS-ITSA con otros exámenes diagnósticos, ahí no, a un paciente con neumonía jamás le van solamente a tomar un nitrógeno ureico, un cuadro hemático y los gases, no, generalmente se le toma, como estamos en COVID, se le tiene que tomar toda la coagulación, lactato de deshidrogenasa, se le tiene que mirar la ferritina, se le tiene que mirar el dímero D, se le tiene que mirar todo el cuadro hemático completo, función renal, función hepática y coagulación. ¿Listo? Entonces, si uno se mete con otras escalas, pues yo les decía, la ATS-ITSA son más o menos cortas, pues trata de ser muy cortica. Aquí tenemos otra serie de escalas con toda una serie de alteraciones fisiológicas que nos hablan de gravedad. Por ejemplo, un paciente tiene el lactato por encima de 4, pues obviamente tiene un problema ácido básico grave. El paciente tiene el pH menos de 7,35, tiene una acidosis, puede ser metabólica o respiratorio mixta. El paciente está hipoalbuminémico, está desnutrido, eso es factor de riesgo para morirse por cualquier cosa. Entonces, generalmente a los pacientes se les hacen muchas más pruebas para tomar la decisión de cuándo debe ir a cuidado intensivo. Entonces, todo paciente sin importar con la sintomatología compatible con NAC, le hacemos entonces el CRB65, le tomamos una saturación arterial de oxígeno y al primer contacto con el paciente, mientras llega la radiografía de tórax, ¿qué hacemos? Miramos si no hay riesgo social o ambulatorio, ¿sí? Porque hay pacientes que puede que den para tratamiento ambulatorio, pero no hay quien los cuide, entonces mejor dejarlo hospitalizado, ¿sí? Acuérdense que aquí en Colombia eso es una realidad. Lo otro, el paciente resulta con, ojo con esto, tiene CRB65 de bajo riesgo, o sea, 0 o 1 punto, ¿sí? No ha salido todavía la placa de tórax, miro el riesgo social. Si no hay riesgo social, ya sé que el tratamiento puede ser ambulatorio, miremos la radiografía de tórax. Ahora, en un paciente que llegó con un CRB65 de 0 a 1 punto, no está desaturado, pero tiene síntomas de afectación de acá de la parte. Le hicieron el antígeno, salió negativo, la placa sale negativa, ese paciente tiene una bronquitis aguda, ¿sí? Muy seguramente tiene una bronquitis aguda, se puede ir perfectamente con tratamiento sintomático. Como estamos en pandemia, la EPS debe revisar a ese paciente. Pero tengan mucho en cuenta porque usted, claro, usted va a llegar al examen y va a pensar el profe, me va a poner a mí la neumonía por estafilo toda puteada o la neumonía por tuberculosis. También les voy a poner un caso de una bronquitis, ¿sí? ¿Cómo es el caso de bronquitis? Llegó un paciente con tos productiva, fiebre, por ejemplo, o febrícula, y tiene algo de taquicardia. Entonces se le hace todo el CRB65, un paciente menor de 65 años, le da 0 o 1 punto, mira la saturación está en 91, no hay ningún problema, le hace la placa de tórax y la placa de tórax sale sin infiltrado. Acuérdense ustedes que la definición de neumonía, ¿sí? Es la inflamación infecciosa del parénquima pulmonar. Y esa inflamación infecciosa del parénquima pulmonar lleva a una reacción del intersticio o de los alvéolos. Y eso me tiene que producir una imagen positiva, muchachos. O sea, no hay una neumonía si no hay una imagen que la localice, ¿sí? Y de hecho, esa es, por ejemplo, la tragedia con un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es muchas veces ese cuadro de neumonía muy claro, que cuando uno mira ya la placa de tórax no se ve infiltrado, porque obviamente no hay
no hay salida de líquido al espacio alveolar. Entonces, cuando usted tenga un paciente con una neumonía de bajo riesgo, o sea, un CRB 0,1, pero la placa de tórax sale normal, ese paciente tiene una bronquitis aguda, que generalmente es viral y que generalmente va a necesitar un tratamiento sintomático en la casa, de pronto broncodilatadores si tiene base una asma. Como estamos en COVID, ese paciente con una bronquitis aguda tiene que tener diagnóstico de COVID negativo, o sea, mínimo pues un antígeno negativo, y ese paciente entonces tiene también la placa negativa, entonces no tiene nada, porque ¿a quién es el que le tenemos esa alta sospecha de COVID? Paciente con nexo positivo, paciente con placa de tórax con infiltrados bilaterales, y que además pronto presenta ya alteraciones de desoxigenación, y eso el paciente tiene COVID, ¿sí? Bueno. Entonces la otra, la radiografía salió compatible con una neumonía, entonces ahora pues hay que mirar, entonces la placa es una neumonía multilobar y no me salió la prueba de antígeno, yo lo tengo que dejar aislado en zona COVID. Ah, el antígeno me salió positivo, este paciente tenía COVID, arranca protocolo recovery, no hay que darle antibiótico. Ah, no, antígeno negativo, RT-PCR negativa y placa que muestra un consolidado allá en el lobo pulmonar inferior derecho, ¿sí? Ah, listo, tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo importante de la placa? Buscar las complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Derrames, abscesos, signos de empiema o cavitaciones. Y ya en ese paciente que no tiene COVID, que tiene probablemente una neumonía adquirida en la comunidad, que ya sabemos cuáles son las etiologías más frecuentes, las bacterias tradicionales, ahí arranco terapia antibiótica con un betalactámico no muy complicado, ¿sí? Ahora bien, es un paciente que tiene riesgo porque es que es paciente con falla cardíaca, paciente diabético, paciente que ya lo mostró que estaba desaturado, o sea que por el CRB ya es un CRB de 3 puntos, por ejemplo. Entonces ese paciente ya arrancó tratamiento hospitalizado. Entonces de inmediato le pido cuadro hemático, función renal, glicemia, gases arteriales, y puede ser discutible, hay sitios que lo hacen, sitios que no, muestra de esputo, más que todo para hacer tinción de gramo, ¿sí? Pero yo diría que esta es una medida que se está dejando cada vez más, porque sabemos por la epidemiología que es lo más probable que haya. Ahora bien, como estamos en pandemia, ese paciente que saca el hospitalizado, prueba de antígeno y prueba de RT-PCR si salió el antígeno negativo, ¿sí? Y listo. Y obviamente, ¿para qué mandamos el cuadro y la función renal, la glicemia y los gases? Para estabilizar a ese paciente. Pero recuerden que en COVID necesitamos mirar que unas cosas que no hay ahí en las pruebas normales de neumonía. ¿Cuáles son? La ferritina, la lactato deshidrogenasa y el dímero D. Lo otro sí se mide ahí. El cuadro hemático se mide ahí, la función renal se mide ahí, la función hepática se mide ahí. Entonces, ojo que esta sí es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 paraclínicos que medimos en COVID que no se miden usualmente en neumonía? ¿Sí? ¿Cuáles son esos? La ferritina, la lactato deshidrogenasa y el dímero D. ¿Listo? Entonces miren que ya el paciente ya lleva mínimo conmigo, lleva 2-3 horas de estar con él, o sea, ya le hice la atención, lo dejo en observación, voy haciendo todo, espero la placa de tórax, y después pasamos ronda y tomamos decisiones. Miren que ahí ya uno tomó una decisión y ya, no señor, usted se puede ir para la casa, no señor, venga, vaya, pasó un aislamiento COVID, no señor, vea, usted tiene una neumonía por este otro lado, va a hacerse hospitalizar en zona no COVID. Entonces siempre hay en el primer nivel, ahí yo estoy definiendo ya para dónde va el paciente. Y con las pruebas que mandé en el paciente que tiene riesgo y que yo estoy estimando que se va a quedar hospitalizado, ya miro esas otras pruebas anexas que me definen completamente el destino de ese paciente si requiere UCI. Igual si el paciente llegó muy malito, probablemente la cánula no le va a servir, le vas a poner una cánula de alto flujo, va a seguir desaturado, va a estar con aumento del trabajo ventilatorio, va a estar sin hipotensión, usted sabe que ese paciente va para UCI, ¿sí? Entonces ahí en ese caso ya intuba y remita si está en un primer nivel, no me complique la vida. Entonces, en últimas, 3 elementos van a decidir el destino de mis pacientes. La parte social, abandono y comorbilidades. El puntaje, evaluar severidad clínica, 2 escalas, CRB65 ATS-ITSA. O 2, ¿sí? Mirar la saturación de oxígeno. Ustedes los van a machacar mucho con la PAFI, en COVID se mide la PAFI, si la PAFI es menor de 100 tanto, eso es más de fisiología, pero sepan que hay que analizar esa parte de la saturación arterial de oxígeno y si hay la posibilidad de los gases hacer la PAFI. Lo otro, la imagen, la placa de tórax, mirar si el paciente tiene un SDRA o tiene las complicaciones de la neumonía, derrame, empiema y absceso. Y como estamos en pandemia, la que no se le niega a todos, antígeno RT-PCR para COVID. ¿Listo? Entonces miren que ahí está tal cual, ¿sí? O sea, llegó el paciente con síntomas respiratorios bajos, tos, fiebre, lo que sea, cualquiera en el espectro. Se le hace el CRB 65 más la saturación. Si el CRB es de solamente 1 o 0 puntos y está saturando bien, no hay imposibilidad de medicación oral, hay buen soporte familiar, no hay derrame pleural, tratamiento ambulatorio, mamado.
Ya si el paciente no tiene riesgo social, además la placa de tórax salió fea, o no hay soporte familiar o no tolera la terapia oral, se queda hospitalizado. Y como ya lo tengo acá en hospitalización, le hago todos los exámenes, tanto en la pila de exámenes COVID como no COVID, y ahí ya defino con los criterios ATS, ITSAS y CEPA-UCI. ¿Mamá o no, muchachos? Súper fácil, listo. Profe, qué pena, pues, Mariana, ¿qué diapositiva? ¿Esta? Esa. Vale, pues, tómale pantalla. ¿Ya? Bueno, entonces, el diagnóstico por laboratorio que vamos a tener la placa de tórax, los exámenes de estadificación de riesgo, que siempre son puras variables fisiológicas, la inflamación, que tenemos el hemograma, y hay que aprender un par de cositas del hemograma, y ya los marcadores inflamatorios ampliamente discutidos, o sea, tenemos velocidad de sedimentación globular, tenemos PCR, tenemos también procalcitonina. Yo por ahí en unos 2 cursos les alcancé a revisar procalcitonina y hablamos de eso, pero eso realmente ya es de dominio del especialista. Es muy interesante su cinética, su fisiopatología, pero realmente se ha demostrado que si no está amarrado a ciertas condiciones hospitalarias, no aporta mucho en términos de toma de decisiones. Entonces, lo que quiero que aprendamos acá a manejar un poquito son los marcadores básicos de inflamación que usted vería en un primer, segundo nivel de un pueblo. Y cuando tenemos que analizar la etiología es a través de las pruebas diagnósticas ya de micro, ¿sí? Que son básicamente 3 opciones. Pruebas básicas de microbiología de muestra respiratoria, o sea, tinción de Gram, esputo y cultivo, en los medios tradicionales, Maconqui, agar sangre y agar chocolate. Prueba de panel multiplex de PCR, que solamente lo vamos a mandar en ciertas condiciones, son los pacientes que van para UCI, que yo tengo una duda si es COVID o no es COVID. Y los hemocultivos en el paciente que tiene una sepsis pulmonar. Acuérdense que el paciente que ya tiene una sepsis pulmonar, el paciente que termina en cuidado intensivo, en ese paciente es mucho más fácil aislar el germen de sangre. Y como la sangre es, entre comillas, estéril, pues obviamente si algo me sale positivo en sangre y claramente el foco es el pulmón, pues obviamente ese es de ahí es donde viene el foco. Esa es la importancia, muchachos, de esto, porque les voy a hacer la pregunta, vamos a ver quién es sagaz. Yo tengo un paciente de 72 años, demente, o sea, tiene un Alzheimer ya algo avanzadito, que además está haciendo unas fluctuaciones del estado de conciencia de 2 días de evolución, no está haciendo fiebre, tiene hilio, sí, el abdomen está como quietecito, el patrón respiratorio está maluquito, los familiares lo llevan a preocupado, ese paciente además tiene una hipertrofia prostática benigna, tiene una sonda, porque está esperando a que lo programen para urología, y usted mira el cistoflow y eso está todo cochino, o sea, la bolsa pues, de orina eso está lleno de pus, y usted tiene paciente ahí, entonces, ¿usted qué le hace? A ver, los escucho o los leo. Vuelvo y repito, paciente con deterioro cognitivo, 72 años, llega con patrón respiratorio maluco, llega confuso, tiene un Alzheimer, pero llega confuso, la orina viene muy maluca, pero por sonda, y además tiene un patrón respiratorio maluco y está confuso. ¿Qué le hacen a ese paciente, muchachos? Los escucho. ¿Dónde está el foco de ese paciente? Los escucho. Y no me vayan a salir con la maricada que estamos en neumonía, porque acuérdense que ya hemos visto mucha hijo de madre infectología, como para que me salgan con eso. ¿Qué tiene ese paciente? Eso. Tenemos que pensar en varios focos, muchachos, porque puede ser que ese paciente de pronto tenga una infección de vías urinarias. En ese paciente que yo les estoy contando, el primer diagnóstico probablemente sea una infección de vía urinaria, probablemente una pielonefritis, que tienen todos esos equivalentes que hemos visto. El paciente está confuso, hace hilio, pues no paralítico, pero hace algo de hilio, puede incluso presentar atelectasias. De todo eso le puede pasar al paciente con infección de urinaria. Entonces, lo juicioso que hay que hacer es coger a ese paciente, hospitalizarlo y tratar de analizar los 2 focos, ¿sí? Porque ¿cuál es ya el rollo? Claro, al yo hacer el cambio de sonda, pues obviamente esa orina está fea y si yo pongo a cultivar algo me va a crecer. Pero siendo que yo sé que el paciente está colonizado y que me puede dar una bacteriuria asintomática, E. coli, 50.000 unidades formadoras de colonia después de cambio de sonda con todas las condiciones, pero se me olvidó tomarle una placa de tórax, muchachos, ese paciente no podría tener una neumonía. Entonces, ahí es donde viene la reflexión que les hago en ese paciente, y por eso yo les digo, el último parcial es un examen final de todo el curso, porque obviamente yo les voy a poner ese caso clínico, y les voy a decir qué van a hacer con ese paciente. No, ese paciente hay que mirar la parte urinaria, pero también hay que mirar la parte pulmonar, hay que mirar la piel que no tenga una infección de tejidos blandos. Ustedes que van a saber que tengo una celulitis, por ejemplo, del talón y de la rodilla, y que esté haciendo una infección de tejidos blandos. Entonces, miren ustedes, muchachos, cómo ya todas las patologías que estamos viendo confluyen en este tipo de casos clínicos. Entonces, ¿ahí qué haríamos en ese paciente? Cambio de sonda,
como es uno de los focos probables, se le puede mandar urocultivo, pero con sonda nueva. Miramos el cuadro hemático, hacemos todo lo de estadificación, miramos, entonces, muy claro lo que dice María Paula. Dice, primero se trataría la posible, no, ojo con esto, María Paula, no vamos de una tirarnos por el foco urinario porque vamos sesgados. Porque es lo que yo te digo, María Paula, si tú le cambias la sonda y le cultivas a ese paciente esa orina va a salir con algo. Te va a salir un Proteus, una E. coli, pero si tú no has tenido la idea de que de pronto sea una neumonía, de pronto te vas a pasar ese diagnóstico por alto. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Ahí usted, ese paciente, tiene que mirar los dos focos de forma simultánea. En ese paciente que no va a colaborar, que probablemente está embolatadito, que va a ser difícil de interrogar, ¿cómo vamos a hacer ese enfoque? Lo vamos a hacer también a través de exámenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer a ese paciente? Le vamos a mirar los gases arteriales, le vamos a mirar la saturación, le vamos a mirar todos los exámenes de extensión, o sea, vamos a mirar que la función renal cómo está, la función hepática, la coagulación, vamos a ver el cuadro hemático, los marcadores de inflamación para decir si evidentemente está infectado, y una de las cosas más importantes es tratar de localizar el foco. ¿Cómo localizamos el foco? Clave, la imagen pulmonar en ese paciente, porque hay dos escenarios. Está infectado, o sea, tiene leucocitosis, ¿sí? Tiene taquicardia, tiene elevación de la PCR, elevación de la BCG, o sea, está inflamado, está infectado. ¿Cuál es el foco? Entonces, el paciente llega y tiene el pulmón limpiecitico, ni un solo infiltrado, no tiene expectoración purulenta, el paciente no era, para no complicarlos, no tenía POC, y en cambio, ese paciente tiene más cosas abdominales, o sea, tienes ilio. Cuando se le hizo el cambio por sonda, salieron 1 millón de unidades formadoras de colonia de coli, entonces paciente tienes una pielonefritis, ¿sí? Entonces, miren la importancia de mirar todos esos temas. Y la otra, la típica, creo que alguna vez pasó en una ronda de medicina interna cuando yo estaba chiquito. Se le analiza uno de estos pacientes porque se estaba desacoplando, bueno, no estaba ventilación mecánica, era un paciente pues que estaba poniendo delirante, que era lo que pasaba con él. Todo lo de orina limpio, el paciente no tenía sonda, parcial de orina normal, ¿sí? No tenía en la placa de tórax nada, y llegó el internista y dijo, ya le miraron la piel. Y claro, el paciente tenía una celulitis la berraca, ¿sí? Entonces, ahí están los 3 focos más frecuentes de sepsis en los pacientes hospitalizados, particularmente los adultos mayores. Entonces, a eso va a ir dirigido un poquito algunas preguntas del examen. Miren el paciente integral, no porque estamos viendo IVO, entonces es una pilonefritis, no. Yo les puedo poner un caso de aparentemente cantaba una neumonía, pero si los estudios nos dicen que el foco no es pulmonar, piensa en orina, piensa en piel. ¿Queda claro esa parte, muchachos? Entonces, Sofi pregunta acá, en este caso, si uno tiene forma de hacer la RX, ¿se puede hacer terapia empírica? Bueno, entonces, ahora vamos a ese otro punto. Si usted, porque uno le gusta diagnosticar, entonces usted manda todos los exámenes. Y usted va a dejar al paciente quieto, porque usted llega a las 6 horas y el paciente ya está pidiéndole UCI, ¿cierto? Entonces ahí, lo que hay que hacer, muy juiciosos, es tratar de mandar una terapia antibiótica que trate de coger el foco más probable, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, lo más seguro era un foco respiratorio, además porque lo que más rápidamente va a progresar probablemente sea una neumonía. Uno manda, después de que tomó las muestras, y como este paciente ya viene maluquito, yo tomo un hemocultivo, le mando terapia para la neumonía adquirida en la comunidad. Para poder arrancar la terapia de neumonía adquirida en la comunidad, por lo menos la placa de tórax. Porque ¿cómo le podría uno pasar esto? No ve un paciente inflamado o infectado, ¿cierto? Todo culipronto, tomaste los exámenes de laboratorio, no te ha llegado el resultado de la placa y le mandaste terapia para una neumonía. Entonces le mandaste ampicilina, sulbactam, acitromicina, o ampicilina, sulbactam, claritromicina, ¿listo? Para cogerle todos esos bichos atípicos más neumococo, perfecto, y hemófilos, ¿sí? Coge todo ese grupo. Y llegó y la placa está limpia, no tiene neumonía. Y usted se pone, entonces usted empieza a hacer maromas mentales, ve, ¿será que la claritromicina sí saldrá en orina? ¿Será que esa ampicilina sulbactam sí le va a hacer ese foco urinario? Y la respuesta es no. Para la infección de vías urinarias tenemos otros antibióticos distintos. Entonces, por eso es muy importante lograr focalizar el foco, localizar el foco, ¿sí? Sea a través de clínica, pero en el caso de neumonía sí es muy importante la imagen, ¿sí? La imagen es clave. Bueno. Entonces, sobre el diagnóstico de laboratorio, saber si se deben tomar pruebas de rutina. Entonces, los que estuvieron en la charla de Graham del doctor Diego Sánchez de las micosis graves, que espero que sean varios de los que están ahí presentes, yo le hice una pregunta clave a Diego. Yo le decía, bueno, Chino, tenemos al paciente, a este paciente que le tenían sospecha de neumocistis, por el patrón, que es un paciente VIH, CD4 probablemente bajos, pues porque llegó pues con toda la clínica de VIH ya muy comprometida, demasiado, toda la cosa.
Y las imágenes eran clásicas, una neumonía intersticial, que en el contexto de VIH hemos sospechado neumocistis. Sabemos que las tinciones van a demorar un infierno de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, el doctor Diego fue súper claro. Hay que darle una terapia empírica contra neumocistis. Pero al paciente que ingresa a cuidado intensivo, con alta severidad, tenemos que entrar mostrando todos los taches del diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico etiológico, microbiológico. O sea, tenemos que hacer, sea por la broncoalveolar o aspiración orotraqueal, tenemos que hacer tinción de Gram, cultivos para bacterias tradicionales, o sea, hacer agar chocolate, agar sangre, McConkey, cultivo de hongos, cultivo de micobacterias, prueba de PCR de tuberculosis y panel multiplex de PCR. Y si hay riesgos específicos, como es el paciente con VIH, también mandamos las tinciones para hongos, ¿sí? Las que llamamos tinciones para trofosolitos o tinciones para quistes, ¿no? No se les olvide esa parte. Pero ya, en cambio, en el paciente que va a estar simplemente en el piso, no va a estar pues allá en cuidado intensivo, se discute si solamente le hago entonces una prueba, un cultivo de esputo, ¿sí? Para que me diga que es neumococo. Es que también yo entiendo mucho, yo sí entiendo ahí el auditor que dice, es un paciente que no tiene alto riesgo de que sea un patógeno altamente resistente. O sea, uno de nosotros acabó con una neumonía CURB2, hospitalizado, un derrame pleural tal, tose uno y salió neumococo. Y todos los neumococos de Colombia son sensibles a la guapanela. Entonces ya, por ejemplo, muchas veces si se dice, no, el paciente ya va para intermedios y eso, entonces ya a veces se decide tomar pruebas un poquito más avanzadas. Lo que sí es que a todos, como estamos en pandemia, les hacemos prueba de SARS-2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la imagen que uno debería tomar inicialmente en el paciente, sí? Entonces, la radiografía PA lateral de tórax, el famoso pues, par de tórax, basta para la mayoría de los diagnósticos. ¿Dónde son los falsos negativos? Ojo, falso negativo en una placa tórax. Si ustedes miran, primero, no hay un gold estándar de imagen para poder definir cuál es la imagen de neumonía, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es cómo le fue a la placa con respecto al composite de clínica, tomografía, más un montón de cosas. Y si ustedes analizan el primer, la sensibilidad y especificidad de todas las imágenes son malas. Entonces, ¿dónde están la mayoría de los errores, por ejemplo, en la placa de tórax? Dos cosas muy claves allí. Una es que la neumonía apenas está arrancando, ¿sí? Que ahorita vamos a ver incluso una neumonía una placa, perdón, y una neumonía redonda, donde apenas el neumococo arranca en un alvéolo y usted va viendo cómo la inflamación se va yendo a través de todos los segmentos pulmonares en el lobo, se ve muy bonito. Si usted toma esa placa antes, esa crispeta se va a volver cada vez más chiquita hasta que desaparece y no alcanza a salir en la placa. Entonces, una neumonía que llama muy poquito eso. Y lo otro, el paciente que está muy deshidratado, que es muy común, por ejemplo, en el adulto mayor, que no lo cuida nadie, que le dio la neumonía, le dio algo de fiebre, está súper deshidratado. A los pacientes es mejor por lo menos ponerle un bolito de solución salina y irlo reanimando, y ahí ya se le toma la placa de tórax, porque puede dar un falso negativo porque está tan deshidratado que no se ven las consolidaciones. Y lo otro son los problemas derivados por la mala toma de la placa de tórax, ¿sí? Que yo acá en la clase de neumonía tengo muchas placas con cómo se ve una placa buena, una placa muy chancleteada, pero pues eso lo va a pasar rápidamente porque ustedes van a tener muchos cursos de neumonía, de imágenes en el curso de la carrera. La ecografía, ustedes saben que está tomando mucha fuerza. Se puede, por ejemplo, hacer como única opción cuando el paciente, por ejemplo, está acostado, porque a veces las placas de los pacientes en decúbito no son tan buenas, o la máquina está dañada. Es extremadamente operador dependiente, o sea, es más peligroso una ecografía en manos de un experto que una placa mal tomada. ¿Por qué? Porque es que la placa mal tomada, muchos ojos la pueden ver. El ecógrafo, ustedes lo han visto que el ecógrafo depende de cómo uno ponga el transductor, cómo lo configure, bueno, hay una cantidad de variables que yo no conozco, pero es muy operador dependiente. Entonces, usted no tiene una muy buena curva específica en el tema de neumonía, puede cometer errores diagnósticos. La idea es que, lo cierto es que la gente se vaya entrenando en esto y pues van a haber sitios donde su personal está muy bien entrenado en esto, entonces pueden hacer sin ningún problema las ecografías. Hacer ecografía y radiografía, podría ser a futuro, el problema es que aumenta costos. Ahorita que hemos estado trabajando tanto los temas de costo-eficacia, ya uno empieza a pensar en eso, o sea, para uno la medicina ideal sería mandar un montón de pruebas, pero hasta que, o sea, ¿cuántas ecografías y radiografías tengo que hacer en un servicio de urgencias para evitar una o dos cosas que no me hubiera evitado hacer las dos pruebas independientes, ¿sí? Entonces, quién sabe si ese sea el futuro de complementar las pruebas. Hay algunas escuelas que dicen que la radiografía tórax va para afuera, o sea, que finalmente se va a desechar y que se va a dejar es la ecografía, pero pues tendríamos que tener un currículo demasiado uniforme de ecografía en todas las escuelas de medicina y que ya se volviera a la práctica, y pues creo que por ahora para eso falta.
Y lo otro es la tomografía de tórax, especialmente la de alta resolución. No se recomienda de rutina, se recomienda, pues ya su gran detalle anatómico es tan bueno que ha permitido, acuérdense que yo les mandé unos papers muy chéveres que yo no se los voy a evaluar ni los voy a molestar con patrones radiográficos, por Dios, ese no es el objetivo de este curso, pero les va a servir mucho cuando ya en ronda les digan, venga, este patrón de esta tomografía que es crazy paving, que es en árbol de no sé qué, que es en vidrio esmerilado. ¿Por qué? Porque las tomografías de alta resolución son tan buenos, los detalles anatómicos que muestran, que sí en ese examen, no en radiografía de tórax, sino en ese examen sí se ha mostrado una fuerte asociación entre el patrón radiográfico y ciertas etiologías, por lo menos en grueso, ¿sí? Entonces, de hecho, puede que de pronto la tomografía no te logre decir esto es, pero sí te permite descartar cosas. Que es el caso, por ejemplo, de un paciente que no le sospechaba una neumonía multilobar, le toman una radiografía y resulta que tenía unas masas y unas micronodulaciones y ya se piensa en otra cosa completamente distinta. Entonces, no se recomienda rutina, solamente no se ha comprobado que mejore el desenlace, o sea, el outcome clínico, el que el paciente desalve o no desalve, se complique o no se complique, tiene un gran detalle anatómico y su uso, por ejemplo, es en alta sospecha de una neumonía que tenía en la comunidad con radiografía negativa, o sea, el paciente tiene una clara evidencia de neumonía, salió la placa negativa y ya uno empieza a pensar, venga, ¿será un tromboembolismo o será una neumonía atípica que apenas está arrancando? ¿Qué? Entonces ahí es donde sirve realmente la tomografía. Sirve para caracterizar complicaciones y es importante, por ejemplo, en el caso de los empiemas, en el caso de masas y obviamente en el paciente inmunodeprimido sí puede tener un poquito más de valor por esos patrones. Lo vieron ustedes con el profe Diego. Paciente inmunosuprimido que iba para UCI, se le toma esta placa en paciente VIH y el solo patrón radiográfico no sabe que es pneumocistis y vamos derecho con la terapia empírica. Entonces, bueno, yo les dejo esto para que lo analicen, pues porque esto se sale del curso pues de acá de neumonía. Pues recuerden que uno cuando le ponen la radiografía al frente, lo primero que tiene que hacer es evaluar si la placa es buena. Entonces, primero mirar es que sí esté bien inspirada, que estén todas las estructuras del pulmón, ya porque si el paciente no tiene la placa, no está bien inspirada, el hecho de que los pulmones estén colapsados hace que los infiltrados no se vean claramente y da falsos negativos. Si la placa está muy penetrada, lo que nosotros llamamos muy chancleteada, es que le metieron mucha energía a la placa, entonces se ve hasta el paciente del piso de abajo del hospital. Entonces, claro, los alvéolos llenos de líquidos que deberían verse blancos ya no se ven blancos, sino que todo se ve negro, el pulmón se ve completo negro, falsos negativos. La otra, poco penetrada, le metieron muy poca energía a los rayos X, entonces parece que estuviera lleno los pulmones de infiltrados, riesgo de falso positivo, termino yo diciendo que tiene un SRA, y mentira es que era una placa mal penetrada, ¿sí? Y mirar si está completo el tórax, porque es fundamental ver los recesos para ver los derrames, y ya así mirar si otros detalles pues que ustedes van a aprender, que esté bien centrada, que las escápulas estén excluidas, que esté bien rotulada, ¿sí? Pues uno va hablando de don Jacinto y resulta que la placa tiene tetas, pues hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, por ejemplo, esto es una plaquita que resultó un poquito mala, esta placa está mal inspiradita, y al estar mal inspiradita, ¿sí? Eso hace entonces que, bueno, tiene muchos problemas esta placa, está rotada, está inspirada, está mal inspirada, sí está un poquito, pues está bien penetrada, pero pues al estar mal inspirada no se ve bien todas las estructuras del tórax. Una placa poco penetrada, miren que se ve como muy blanco el pulmón, y una placa muy penetrada, muy chancleteada, miren que se ve la espina dorsal completa del paciente. ¿Cómo es una placa de buena calidad? Y usted alcance a ver las vértebras hasta mitad de la sombra cardíaca, ¿sí? Que las alcance a ver claramente. Cuando usted ve allá todo el espinazo allá, que es lo que nosotros decimos, se ve el paciente del piso de abajo, si hay un infiltrado usted no lo va a ver, porque va a salir un falso negativo, ¿sí? Entonces, bueno, eso no nos vamos a tener ahí, así es como se ven las estructuras, a qué corresponde, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver varios ejemplos de placas de tórax normales, ¿sí? Ahí vemos una placa de tórax, esta sí ya está mejor inspirada, nótese que la primera está un poquito penetrada, pero no vemos ningún infiltrado, ¿sí? No se ve ningún infiltrado, se ve muy bien la trama vascular en todos los segmentos, los recesos se ven libres, que es lo más importante, los derrames, ¿sí? Muchas veces usted sabe que el paciente tiene una neumonía, pero usted le toma la placa es para ver si hay derrame, porque si hay derrame el paciente tiene que quedar hospitalizado, ¿sí? Otra placa de tórax normal, no se ven infiltrados, está un poquito penetrada, pero pues alcanza las estructuras, evidentemente de una mujer, se ven los recesos libres, no hay derrame pleural, no se ven infiltrados en ninguno de los campos pulmonares, ¿listo?
Esta es la parte lateral. La lateral sirve mucho para ver, por ejemplo, los derrames pleurales. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Cuando un derrame pleural se abre en la lateral, ese paciente tiene un vaso de jugo de corrientazo, o sea, un vasito de esos de 150 cc, hay un derrame pleural y eso puede afectar la mecánica ventilatoria, ¿sí? A ver, ¿quién me opina de esta placa? ¿Qué ven ustedes en esta placa? ¿Quién me lee esta plaquita? ¿Qué problemas tiene esa placa? Es claro, esta es la típica placa de un paciente supino, ¿sí? Entonces, las placas supinas uno no puede evaluar el tamaño de la sombra cardíaca con respecto al tórax, entonces uno no podría decir que este paciente tiene una macrocardia, pues que tiene un aumento de la sombra cardíaca, muy poco penetrada, entonces estas cosas que usted está viendo aquí realmente podrían ser simplemente la trama vascular, no necesariamente son infiltrados, está mal rotada, o sea, tiene todos los problemas para uno decir que esta placa. Ahora, los intensivistas que tienen, pues, no le pueden decir al paciente que está con un balón de contrapulsación intraórtica, don Arturo, párese aquí para tomarle la placa, ellos ya tienen tanta experiencia que ellos son capaces de mirar ciertas cosas, miren, las escápulas no están excluidas, está mal rotada, mal penetrada, bueno, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Paciente, vale, pues queda este casito, paciente con disnea progresiva, este sí el paciente está parado, en los últimos días, ¿sí? Es un paciente de 65 años, toma metoprolol, toma losartán, toma hidroclorotiazida, digoxina, ¿sí? Bueno, y resulta que ese paciente viene con disnea paroxística nocturna y una disnea progresiva de los últimos días. Esta es la placa al ingreso y a las 12 horas. ¿Qué opinan de este paciente? ¿Qué es lo que tendrá? ¿Sí? Noten que está intubado. ¿Sí? Ahí está el tubito. Noten una cosa que está recontrachancleteada, y a pesar de que está recontrachancleteada, ¿qué ven en los pulmones, muchachos? ¿Mm? ¿Qué ven ustedes acá? Es un paciente que tiene múltiples infiltrados en todos los campos pulmonares y que además tiene el corazón casi del tamaño del tórax. ¿Qué les parece este corazón? ¿Será que este corazón es normal, muchachos? Entonces, este es un paciente con una falla cardíaca de origen cardíaco, probablemente un edema pulmonar cardiogénico, ¿sí? Bueno. Esta es una mujer de 34 años, diabética, tiene una infección de vía urinaria complicada, está hospitalizada, ojo, diabética, infección de vía urinaria complicada, porque es diabética y ya tenía fiebre y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y al segundo día empieza a hacer una gran distrés respiratorio, hipotensión, hace hipoxia y está la placa. La paciente no tiene riesgo cardiovascular, no tiene infarto, no tiene nada, electrocardiograma normal, frecuencia cardíaca está en 110. ¿Qué le pasó a esta paciente, muchachos? Ojo, el foco era el urinario, tenía una pielonefritis en una diabética. ¿Y esa placa qué? Obviamente esa paciente está intubada, muchachos, o sea, lo evidente. Bueno, el tubo traqueal acá, tiene un catéter subclavio, ¿sí? O sea, que la están reanimando. Esa paciente que tiene, muchachos. Muy bien, Natar Veláez. ¿Y entonces qué pasó con el pulmón? ¿Cuál es la sigla clave ahí o la sigla mágica? No. Pulmonar, ¿qué ven, alguien que me diga qué ve en la placa? El corazón es normal, yo sé que está rotada, que no es la normal placa, es una paciente que está acostada, que está en cuidado crítico. ¿Qué observan ustedes en los cambios pulmonares? Porque vean que se ven las vértebras, o sea, está chancleteadita, ¿sí? Más que aquí, Víctor, no se puede evaluar muy bien ese tema de colapso porque es difícil, ¿sí? Miren ustedes que hay infiltrados en campos derechos, campos izquierdos, especialmente a las bases. Tiene dos
infiltrados basales es difícil evaluar derrame porque está acostado, entonces el líquido, ¿dónde se vería? Es difícil evaluar los recesos porque no está acostada, ¿sí? Esta paciente tiene una cosa que se llama SDRA, muchachos, ¿secundaria qué? Esto es una SDRA secundaria ¿qué? No, acuérdense, ¿cuál era? Claro, esta paciente tiene una infección de vías urinarias, por eso yo les dije, pilas muchachos, pilas con las cosas como progresan. Esa señora arrancó con una pielonefritis, la metieron a urgencias y a las 24 horas empezó a hacer una SDRA. ¿Por qué? Porque ya hizo una sepsis de origen urinario con un SDRA secundario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que esa sepsis renal produce toda una serie de citoquinas proinflamatorias, esas citoquinas proinflamatorias van al pulmón, inflaman los alvéolos, ahí salía el líquido intersticial a los alvéolos y se produce el SDRA. Entonces esa paciente tiene el riesgo de morirse por lo pulmonar más todas las alteraciones que tenga de orden fisiológico. Entonces si esa paciente, por ejemplo, tiene alteración de la coagulación, tiene ese SDRA y además tiene el Glasgow bajo, pues tiene una falla multiorgánica, se va a morir, es una sepsis grave, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en la placa? Vamos a buscar básicamente estas cosas, ¿sí? Vamos a buscar el patrón alveolar versus el intersticial. El intersticial más común, por ejemplo, en las neumonías virales, en la neumonía por neumocistis Girovechi. Mirar la neumonía si es lobar o bronconeumónica o lobar. Las neumonías lobares generalmente son las neumonías bacterianas que comprometen un pequeño segmento pulmonar, mientras que las bronconeumónicas son porque el patógeno se regó en varios segmentos del árbol respiratorio, y mirar si hay compromiso focal o multifocal, ¿sí? Teniendo presente que el compromiso multifocal me habla de mayor gravedad por probablemente una SDRA, ¿sí? ¿Qué las otras cosas que vamos a buscar como complicaciones? Los derrames y empiemas, que esto pues va de la mano, los abscesos, las adenopatías, y lo que hay antes de las cavitaciones o abscesos, que son los neumatoceles. Ahorita vamos a ver ejemplitos de eso. Y lo otro es que muchas veces los pacientes pueden tener unas cosas de base. Por ejemplo, los pacientes con EPOC. Entonces usted debe pensar en la placa de EPOC, hiperinsuflada, que se ven las bulas enfisematosas, que se ve una disminución de la trama vascular pulmonar, y sobre eso búsquele el infiltrado, unifocal, multifocal, lobar o bronconeumónico, busque el empiema, busque el absceso, ¿sí? Entonces muchos pacientes tienen cosas crónicas, bronquiectasias, cavitaciones de tuberculosis, ¿sí? Que son esas cavitaciones crónicas, no lo vayan a confundir con los abscesos, pacientes que tienen nódulos calcificados de vieja data. Entonces los pacientes tienen ya su recorrido en el pulmón, y sobre eso hay que agregar los patrones y las complicaciones, ¿listo? Entonces, aquí tenemos los dos tipos de infiltrados, los infiltrados intersticiales, que mejor no me pude haber conseguido la placa, ¿sí? Aquí tienen ustedes los infiltrados intersticiales, ya eso yo les dejaré para que ustedes evalúen después cuáles son nodulillares, cuáles son más, que se ven como fibrilares, bueno, esos patrones ya los aprenderán después. Y ya la enfermedad alveolar, donde hay compromiso alveolar, vemos entonces infiltrados algodonosos. Estos se ven como un poquito más reticulares y estos se ven más algodonosos. Esa es como la diferencia alveolar intersticial. Eso lo van a aprender con el tiempo, pero donde uno sí puede ver muy bien estos patrones es precisamente en la tomografía de alta resolución. Lo primero es el patrón de la neumonía lobar. Es una inflamación a nivel del acino que produce una rica y rápida inflamación muy llena de fluidos, pobre en células, que se extiende entre acino y acino en forma centrífuga de distal a proximal y que llega a afectar los sacos alveolares de todo un lobo pulmonar, mientras que la vía aérea no está afectada. Esto es importantísimo porque esto nos permite entender que es una infección que está ocurriendo allá en las vías terminales, allá en los acinos, en los alvéolos, y que además la infección va a ser, se va a ir transmitiendo alvéolo a alvéolo. Aquí vemos los poros de Kohn, ¿sí? Aquí vemos los poros de Kohn. Entonces, si aquí hay neumococos produciendo inflamación, que ya vemos todos esos factores que llevan a producir inflamación en el alvéolo, entonces ese líquido va a irse pasando alvéolo en alvéolo, produciendo más inflamación, y se va entonces haciendo esto. Pero ¿cuál es el tema? Como la patología no vino a través de la vía aérea, no fue que se inflamaron los bronquios y después se fue yendo la inflamación ya hasta en los alvéolos, vamos a tener un broncograma aéreo respetado. O sea, la vía aérea se va a ver
el alvéolo tapado, lleno de líquido, pero todas las vías respiratorias van a ver. No se preocupen que ya se van a ver. Entonces, entre comillas, porque es un gran error pensar que un patrón de placa me dice cuál es la etiología, pero la mayoría de las placas de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad van a tener este tipo de patrones de neumonía lobar, particularmente las neumonías por neumococo, que son las más frecuentes. Entonces yo les decía, les tengo la neumonía redonda, ¿sí? Esta es la famosa neumonía redonda, que son hallazgos muy difíciles de encontrar porque son pacientes que apenas están arrancando la neumonía, que si yo dejara progresar esto, pues esto ya va a comprometer todo lo pulmonar derecho superior, ¿sí? Miren ustedes acá esta neumonía. Vemos claro un paciente con unos infiltrados alveolares algodonosos, ¿sí? Vean que aquí, ¿cómo se llama este lobo pulmonar, muchachos? Este que estoy señalando acá, el que no tiene compromiso. Me llama este. Estaba en el pulmón derecho. No me hagan llorar. Este es el lóbulo medio inferior. ¿Está segura, doctora? Eso, ese es el lóbulo medio, ojo con eso. Entonces, muy seguramente, este es una neumonía del segmento 3 del lóbulo pulmonar superior derecho, ¿sí? Quiero que observen esto, les voy a señalar y ustedes me van a decir qué es. Muchachos, ¿qué es esto que se ve acá negrito? ¿Qué es esto que se ve negrito? Que me diga cómo se llama esto, se gana un punto. ¿Cómo se llama esto negrito que se insinúa acá? ¿Eso qué es? Esto negrito. ¿Cómo se llama eso? No, no es fibrosis. Miren ustedes, bueno, se las voy a poner más sencilla, miren. Viene aquí esto negrito, y esto negrito, hay un negrito que se va para abajo, otro negrito que viene para acá, otro negrito que sube aquí, otro. Eso, ese es el famoso broncograma aéreo, esa es la vía aérea que se respeta porque el compromiso está en donde miren que el lobo, perdón, medio derecho está respetado y lo que tenemos es una neumonía, probablemente el lobo superior derecho, y es una neumonía lobar con patrón de broncograma aéreo, ¿sí? Entonces probablemente este paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad, probablemente por las bacterias típicas o atípicas, y el tratamiento pues ya sabemos que es con betalactámicos básicos. Bueno. Entonces, bueno, ese tema de la sombra cardíaca, ¿cuál es anterior y posterior? Este neumonía probablemente sea del lobo posterior, que permite entonces hacer la diferenciación entre la sombra cardíaca, porque el líquido tiene la misma densidad que la sangre. Entonces, cuando la neumonía está al lado del corazón o está por delante de ella, no permite la diferenciación entre la sombra cardíaca. Entonces, las neumonías de la parte posterior de la sombra cardíaca se van a ver así bien la diferenciación entre la sombra cardíaca. Y aquí vemos en una placa lateral, se ve precisamente esa neumonía, cómo se ve en posterior. Aquí está el corazón, y miren que entonces esta es una neumonía de la parte superior del lobo inferior izquierdo, ¿sí? Vean aquí lo bonito de esta neumonía. Un momentico. Es una mujer de 27 años con un inicio agudo de fiebre, tos y mialgias. Tiene una opacidad en forma de cuña, justo en el hilio pariliar derecha, perdón. Y esta resultó siendo una neumonía por micoplasma, ¿sí? Esta probablemente también sea una neumonía pulmonar derecho superior de los segmentos 3 y 4.
¿sí? Vean esta otra. ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven ahí, chicos? ¿Qué les llama la atención de esa placa? ¿Y qué ves en el corazón? Quiero que analicen estos campos pulmonares de este lado, del lado derecho, y miren ustedes los campos pulmonares. ¿Sí? Hay algo en el pulmón izquierdo, probablemente en el lobo superior. Aquí sería el lóbulo inferior, lobo superior. Y miren ustedes que esto probablemente está ahí sobre los segmentos anteriores. Miren que acá es donde más se ve la opacidad. Y por eso es que no se ve la diferenciación de los grandes vasos con respecto a la opacidad. Entonces, unas opacidades ciliares, probablemente alveolares, una neumonía también. ¿Y esta qué es? ¿Esta neumonía en dónde es? ¿En qué parte del pulmón es? Eso, muy bien, Sofía Machado. Lobo medio derecho, ¿sí? No hay una buena diferenciación con la sombra cardíaca. Acuérdense que el lobo medio derecho es esta cuñita que está acá. En la parte de atrás estaría el segmento inferior del lobo, perdón, el lóbulo pulmonar inferior derecho y acá está el superior derecho. ¿Cómo hacemos para diferenciar de los segmentos inferiores del inferior derecho con respecto al medio? De la clara diferenciación de la sombra cardíaca, ¿sí? Sí, también puede haber afectación, es muy difícil si no se hace una tomografía saber si no hay afectación también del inferior ahí, pero pues así se vería entonces, pero generalmente uno lo va a reportar como paciente que presenta una neumonía basal derecha, ¿sí? Uno habla de infiltrados parailiares, apicales, basales. Ya le dejamos al neumólogo, al cirujano de tórax, que se ponga a filosofar cuál es el segmento pulmonar y todo eso, ¿sí? A veces es difícil solo con la placa. En esta la bonita como se ve acá. ¿Qué ven ustedes en esta, muchachos? Compromiso de qué probable. Pues aquí hablaríamos de opacidades alveolares, apicales, no, más bien parailiares, probablemente compromiso del lobo superior derecho, y se ve algo de broncograma aéreo, ¿sí? Se alcanza a ver un poquito las vías. Porque, ojo, cuando ya no se ven las vías aéreas, ya tiene más cara de telectasia, más signos de pérdida de volumen en los, o de ganancia de volumen en los otros. Listo. Entonces, ¿cómo es el patrón de bronconeumonía? Es un patrón que debe su nombre al compromiso inicial de las vías aéreas con inflamación que se extiende por contigüidad al parénquima adyacente. Las áreas pueden coalescer pasando por un patrón difuso al lobar, ¿sí? Entonces ya ahí la infección va de los bronquiolos, va hacia los alvéolos. Y ya entonces el compromiso de la vía aérea anula el broncograma aéreo y generalmente ya se pueden ver neumonías de múltiples focos. ¿Qué es lo que me interesa que sepan acá? Las neumonías tipo bronconeumonía con patrones así tienen que estar sospechando fuertemente tres cosas. COVID, que sería un patrón bronconeumónico multilobar asociado a patrón de vidrio esmerilado en la tomografía. Y las neumonías multilobares se pueden asociar fuertemente a pseudomonas aeruginosas, estafilococo aureus. Y las neumonías que son por estafilo, que son por pseudomonas, tienen un alto riesgo de requerir terapia antibiótica, ya no el betalactámico bovito, sino ya cositas más avanzadas. Bueno, lo de broncograma aéreo ya les muestro. En este se ve perfecto. Es que lo que pasa, en las neumonías lobares, ¿sí? En las neumonías lobares, la infección es en el alvéolo. Entonces, a través de los acinos por los poros de Kohn, la infección que arranca en un punto se va yendo centrífugamente a todos los puntos. ¿Dónde va a parar?
¿Dónde están los septos entre los lobos? Acuérdense que los septos es tejido fibroso y no hay poros de Kohn que atraviesen los septos. Entonces el líquido va llenando todos los poros de Kohn, inicialmente hay unos segmentos y finalmente todo el lobo pulmonar. Como el compromiso es alvéolo-alvéolo, la vía aérea está patente, entonces por eso es que usted ve el broncograma aéreo, ¿sí? El broncograma aéreo no es otra cosa que la vía aérea sin líquido, ¿sí? Cuando ya se ve una neumonía ya como tal, pues, bronconeumónica, ya se ve un poquito la pérdida de ese patrón bronconeumónico. Esta es una placa que muestra un patrón difuso de compromiso multilobar y noten ustedes que en el izquierdo se ve muy bien el broncograma aéreo y en el derecho no, ¿sí? Yo creo que aquí Sofi sí no le va a quedar duda. Vean ustedes acá, miren. Acá viene el bronquio y miren el bronquio como va para acá. ¿Sí lo ves, Sofi? Como se ve bonito, ¿sí? Entonces acá tenemos un claro patrón que pareciera pues como tal de una neumonía lobar. Pero, ¿cuál es el tema que tenemos? Que finalmente los infiltrados los estamos viendo ya en ambos campos pulmonares, ¿sí? Tanto superiores como inferiores y bilaterales. Entonces, este paciente, que es un caso clínico de una paciente con una... Este es un paciente con una contusión pulmonar, perdón. Ahí acabo de ver el caso clínico. Es una contusión pulmonar por un accidente de tránsito y produce una hemorragia alveolar difusa, ¿sí? Y aquí se ve muy bien el broncograma aéreo y en este no, sino que esta placa me sirve mucho por esto. Entonces vean acá cómo se ve bonito, broncograma aéreo, para que no se les olvide. Bueno, entonces vamos a ver este caso. Miren, paciente de 54 años, consulta por fiebre, tos y expectoración, signos vitales, tensión arterial 135/50, saturación 88, respirando aire como nosotros, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 32, está febril, a la auscultación roncus bilateralis, morbullo vesicular rudo, ¿sí? Es un paciente alcohólico de 54 años que consulta el domingo y la borrachera fue el viernes. Clasifíqueme antes de mostrarle la placa, clasifíqueme este paciente. Me lo ponen ahí, por favor. Este es un paciente con una sospecha de neumonía, bueno, hagamos de cuenta que le hicieron pues pruebas de COVID y toda la cosa, está pendiente de esa vuelta. ¿Cómo la clasificarían según la CRB 65? Este es un paciente CRB ¿qué? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Esto es una neumonía. ¿Cómo clasificarían esa neumonía antes de...? Entonces, o sea, ¿cómo lo de ver? ¿Sí? Paciente con sospecha de neumonía, se solicita tórax, según la escala CRB 65, es un paciente con 2 puntos. Siempre pongan el puntaje y después lo interpretan. Entonces, es un paciente CRB 65, 2 puntos, riesgo intermedio. ¿Por qué tiene CRB 65? Porque tiene hipotensión dada por la diastólica, la sistólica está bien, además tiene una frecuencia respiratoria elevada, entonces, puntos, no es mayor de 65 años, ¿sí? Pero como también necesitamos mirar unas cosas del contexto clínico, ¿cuáles son los riesgos específicos del paciente alcohólico? ¿Quién me ilumina y me recuerda? Claro, entonces en los pacientes alcohólicos hay riesgos fundamentales. Uno, que los pacientes alcohólicos son inmunosuprimidos. El chorro le hace mucho daño a los fagocitos y a la capacidad de eliminar algunos encapsulados. Y segundo,
agentes alcohólicos en la borrachera se microbroncoaspiran y pueden hacer neumonías aspirativas. Entonces, 2 factores de riesgo muy graves ahí. Y lo otro es que está desaturado. Vamos a suponer que era un CRB1, un CRB0. Ustedes lo mandan para casa con esa saturación de 88. No, ni por el puta, o sea, no, jamás. Sí, ese paciente necesita oxígeno, entonces hay ya justificaciones. Venga, yo le pongo el oxígeno a un Marco Tulio, mientras le hago una plaquita de PCR, vamos a tomarle una plaquita de tórax, le vamos a tomar un cuadrito hemático, pues por lo menos, vamos a suponer pues que estamos en la inopia y vamos por lo menos a enfocar por ese lado. Listo, esta es la placa de tórax de ese paciente. ¿Sí? Miren ustedes que tenemos infiltrados bilaterales, ¿sí? Con una pérdida del broncograma aéreo, esto es una bronconeumonía. ¿Sí? Esto es una bronconeumonía. Muchas veces, les voy a hacer muy claro, muchachos, muchas veces no va a ser tan clara la diferenciación. O sea, usted va a ver algo de patrón de bronconeumonía, va a ver algo de neumonía lobar. Lo más importante es mirar compromiso bilateral, compromiso multilobar y la presencia de derrame pleural. En este caso tenemos una bronconeumonía en un paciente alcohólico de base, o sea que probablemente se broncoaspiró, y por lo tanto hay además, no hay derrame pleural, sí vemos los recesos costofrénicos limpiecitos, sin compromiso. Bueno, otro caso clínico, paciente de 73 años, diabetes mellitus, hipertensión arterial y epilepsia. La hospitalizan por una colecistectomía, bajarle la vesícula en el posoperatorio, presenta crisis convulsiva mientras comía el almuerzo. Qué mala cosa. 2 días después empieza a presentar tos seca, disnea, confusión, ¿sí? Miren estos signos vitales, una saturación todavía más comprometida, muy taquipneica, tiene además hipotensión, en la auscultación lo mismo, se solicita placa de tórax que demuestra esto, ¿sí? Otro patrón de bronconeumonía, ¿sí? Noten ustedes que no hay muy claro el broncograma aéreo, pero se ve. Y eso, miren que esta placa está súper chancleteada, ¿sí? O sea, está muy penetrada, a pesar de eso se ven claramente los infiltrados. Miren que acá, por ejemplo, comparen este lado de acá, comparen con este lado de acá, ¿sí? Lo que le permite no verse infiltrados es precisamente eso, ¿sí? Ese paciente se broncoaspiró, ¿sí? De malitas. Y miren ustedes ahí entonces ese patrón derivado del compromiso de las vías respiratorias, cómo se va en diferentes segmentos y en diferentes sitios del pulmón. Otro paciente de 28 años, VIH positivo, no se conocen los CD4, llega con fiebre, tos, dificultad respiratoria, trastorno severo de la oxigenación, llega con una PAFI pues por ahí de 90, Grammy, secreción respiratoria, bacilos gram negativos, y el hemocultivo sale un bacilo gram negativo, no fermentado, oxidasa positivo. Muchachos, diagnóstico ya. Tiene una sepsis pulmonar, ¿por qué bicho, muchachos? Muy bien, Juana. Muy bien, Mariana. Te ganan punto. Pseudomonas. Bacilo gram negativo no fermentador oxidasa positivo. Botón de pánico. A este man ya no le iniciamos ampicilina sulbactam, sino que le tenemos que empezar piperacilina tazobactam. ¿Sí? Y esta es la placa de ingreso con una neumonía aparentemente lobar. Miren ustedes cómo me puso después. Quiero que comparen la placa. Miren ustedes que acá no hay derrame pleural. Bueno, de pronto, maybe. Tenemos una enfermedad de espacio aéreo lobar, ¿sí? Probablemente segmentos inferiores del lobo superior, y ya después ya progresa a los 4 días, ya es una neumonía multilobar, ¿sí? Con compromiso de diferentes segmentos pulmonares, se ve bien el broncograma aéreo, ¿sí? El que se alcanza a ver un poquito de broncograma aéreo, es una neumonía bilateral por pseudomonas aeruginosa en un paciente con VIH. No es lo común, pero pues no van a tener mucho aquí. SRA, ¿sí? La SRA en infecciones pulmonares se nos va a dar por 2 motivos. Una neumonía adquirida en la comunidad por estafilo por pseudomonas, que produce compromiso bilateral. El paciente con aspiración, el que tragó el agua de piscina, la sola agüita de piscina le va a producir SRA, o una infección distante. Como lo vimos, la paciente con pielonefritis que acabó con los pulmones blancos y un trastorno de la oxigenación severo. Entonces, clínicamente es infiltrados en 4 cuadrantes más compromiso de la oxigenación, ¿sí? Y aquí tenemos entonces todas las cosas que las pueden producir. Contusiones pulmonares, lesiones por inhalación, casi ahogarse, pues porque si se ahogó estarías en la mesa de autopsia, aspiración de contenido gástrico y neumonías, ¿sí? Particularmente neumonías, especialmente las neumonías por aspiración de contenido gástrico y sepsis son el 85%
de los SRA en los pacientes con infección pulmonar primaria. Y ya la indirecta es la sepsis, de otro lado, sepsis de tejidos blandos, sepsis abdominal, sepsis renal, o sepsis urinaria, perdón, que lleva entonces a SRA por inflamación, traumas no torácicos, pancreatitis, quemaduras, transfusiones, sobredosis y obviamente también pues algunas alteraciones, como por ejemplo haber estado en una bomba, esas de perfusión después de una cirugía cardiopulmonar, ¿sí? La fisiopatología ya la vieron en patología, ya ahí no tenemos el bicho adentro, no simplemente que la injuria que se da a través de las citoquinas y de la inflamación es la que acaba afectando directamente los alvéolos y se produce entonces la salida del espacio alveolar. Nos vamos a tener mucho en eso. Esto es como uno vería tradicionalmente una placa de SRA, ¿sí? Esto es un paciente entubado, aquí se ve el tubo orotraqueal, está muy rotadita la placa, ¿sí? Pero se ve evidentemente compromiso de los 4 cuadrantes, una muy mala placa, pues no vamos a decir que no. Otro SRA, sí, con compromiso de los apex, poquito, no hay 4 cuadrantes, claro, pero sí hay por lo menos 3 cuadrantes comprometidos. Es un paciente evidentemente con una cirugía cardiotorácica. Ven ustedes aquí los ganchos de la esternotomía, ¿sí? Los alambres con los que se pega el esternón, ¿sí? Esta sí es una SRA, pues miren que está tan chancleteada la placa que no se ve el corazón, pero es absolutamente claro los infiltrados parchados en todos los campos pulmonares. Esta es una placa de un paciente con COVID, como se puede ver perfectamente, ¿sí? Esta es otra paciente con compromiso no tan bilateral. Vean que este apex pulmonar está bien. Aquí hay compromiso ya parailiar, compromiso parailiar. La paciente también está en decúbito, está en intubación orotraqueal, entonces es imposible mirar el tema de los recesos y todo eso. Entonces, el derrame pleural, ver el borramiento, ¿sí? Todo derrame pleural deberíamos tratarlo de chuzar. Lo ideal es aprender a usar la ecografía. O sea, puede que para diagnosticar la neumonía la ecografía no sea lo mejor, pero para diagnosticar los derrames la ecografía sí es lo mejor. Detecta derrames más pequeños y además me indica cómo chuzar y por dónde chuzar. Entonces, todo derrame significativo se debería chuzar ya para analizar si es un empiema. ¿Por qué se debe chuzar? Porque si en el análisis de ese líquido pleural salen gérmenes, o sea, la tinción de Gram sale con cocos, con bacilos, Gram positivos o Gram negativos, estamos hablando de un empiema, ya es una infección de la cavidad torácica. Y eso es una complicación seria de la neumonía. Entonces, siempre en el derrame pleural extraemos una muestra de líquido venoso y de líquido pleural, ojalá guiado por ecografía. Hacemos entonces los famosos criterios de Light para derrame pleural. Yo creo que en patología les hablaron a ustedes de exudado y trasudado. Esos criterios aplican aquí, pero aparte de definir si es un exudado o trasudado, eso lo veremos en cirugía. Aquí no me voy a tener mucho en la parte de pleura porque vamos a hablar 2 horas de pleura, para que no se estresen. En octavo hablamos de pleura todo lo que quieran. Lo que tenemos que hacer es tomar una tinción de Gram y además hacer el cultivo, recordando que hay que hacer los 3 cultivos, agar sangre, agar chocolate y agar McConkey, ¿sí? Y ya entonces se hacen entonces los criterios de Light y hay diferentes consideraciones y no tengo acceso a la lactato deshidrogenasa, que lo bueno es que por COVID se puso muy de moda, entonces se puede mirar la cantidad de proteínas para definir si es un exudado, ¿sí? Los criterios de Light son altamente sensibles, o sea, si un paciente no cumple criterios de Light, que hablamos de, ¿qué es criterios de Light positivos? Es que vemos un aumento de la lactato deshidrogenasa, un aumento de la cantidad de proteína en el líquido pleural sobre el suero, y un aumento de la lactato deshidrogenasa en el pulmón con respecto al suero. ¿Qué nos está indicando ahí? Que hay la pelea en ese espacio alveolar, en ese espacio pleural, ya inflamatorio, no es simplemente un trasudado que se da por cambios de presión, por ejemplo, en el contexto de una falla cardíaca, y no se está hablando de que hay acumulación de proteína, y si yo dejara progresar eso se vuelve ya un derrame pleural complicado, un empiema. Sí, porque ya vamos a tener las bacterias que se comen la glucosa, producen lactato, bajan el pH, y esos ya son indicadores de muy bajo, de mal pronóstico en el contexto de un derrame pleural. Entonces, el empiema es una infección purulenta de la cavidad pleural. Por eso yo les pregunto en el examen, ¿qué hay que hacer cuando se ve un derrame pleural? Hay que chuzarlo, porque hay que saber si ese derrame tiene la presencia de gérmenes allí en la tinción de Gram, o pues cuando chuzo sale francapuz.
Si es un paciente simplemente con el derrame pleural en la imagen, pero que lo chuzo y simplemente me cumple los criterios de Light para exudado, hablamos de un derrame paraneumónico no complicado, ¿sí? ¿Por qué tenemos que chuzar los derrames? Estudiarlos porque se asocian con mortalidad, con trombosis, entre otras. Entonces, en este artículo, para el que le guste todo el tema de pleura, el de los últimos artículos, yo creo que va a sacar el doctor Light. Este es el doctor Light haciendo una muy buena revisión de enfermedad pleural en el New England Journal of Medicine sobre el manejo de los derrames paraneumónicos. Y habla entonces de hacer la ultrasonografía, mirar si están septados o loculados. Si están septados o loculados, muy seguramente es un empiema, llame a cirugía torácica. Si es simplemente un derrame simple, no complicado, chuse ese derrame, sáquele todo el fluido, vea si recurre entonces vuelva otra vez y llame al cirujano torácico, y si logró sacar todo el fluido, pues mire a ver si hay factores de mal pronóstico y continúe. Pues, entonces, ¿a qué vamos con eso? El derrame pleural hay que estudiarlo para definir si es un empiema, tengo que tenerlo hospitalizado, puede ser un paciente CRB 1 o 0, pero si tiene derrame pleural ya aumenta la mortalidad, y miren ustedes lo que le dice aquí a todos los pacientes con derrame pleural, sí, obviamente los pacientes van con terapia antibiótica, hay que hacer profilaxis contra tromboembolismo y mirar la parte nutricional, que los pacientes con desnutrición les va muy mal si hay que hacerles correcciones quirúrgicas de esos derrames. Entonces miren ustedes acá cómo vemos la pérdida del receso costofrénico derecho, sí, aquí se ve el derrame, y estos derrames ya con pérdida estoy por lo menos 100 cc de líquido allí. Sí, María Paula, muy bien, pero ojo, los diuréticos, vamos, los derrames pleurales de diuréticos se tratan los derrames pleurales de los problemas cardiovasculares. O sea, el paciente se encharcó, disnea paroxística nocturna, una falla cardíaca, le damos diuréticos y limpiamos el líquido. Pero si es una neumonía, yo ya le hice diagnóstico de neumonía y veo el derrame, es mejor chuzarlo para ver que no se vuelva un empiema, ¿sí? Y además, si tú ya ves el derrame pleural en la placa de tórax, ya hay más de 100 cc de líquido allí, que está evitando, o sea, son 100 cc de líquido, 100 cc menos de pulmón, ¿sí? Entonces disminuye la capacidad vital del paciente, y estamos hablando de un paciente que tiene los alvéolos colapsaditos. Entonces, si le quito además capacidad vital por el líquido pleural, pues entonces lo comprometo más. Entonces, por eso le trato la neumonía para limpiar el alvéolo y además le chuzo el derrame para tratar de mejorar la mecánica ventilatoria y que tenga más pulmón para respirar. Acá vemos, se insinuó algo del pierde de la otra media lunita, entonces en una de las, ahí hacia el pulmón derecho tiene el derrame pleural, y aquí sí se ve el pulmón izquierdo, se ve el receso completico, ¿sí? Cuando ya se ve esto radio opaco hasta por acá, hablamos que el derrame es pues bastante importante, por eso miren ya este derrame pleural ya gigantesco, o sea, probablemente hay una neumonía lobar media derecha o de los segmentos inferiores del lobo pulmonar inferior derecho, y además se acompaña de un gran derrame pleural, ¿sí? Entonces a este paciente lo chuzamos, le sacamos el líquido pleural, hacemos los criterios de Light, miramos que no son empiema, sacamos todo el líquido, ¿sí? Miramos que se haya logrado drenar todo el líquido, y permitimos además que ese pulmón se reexpanda, ¿no? Sí, eso es otro de los detalles aquí claves. Este es un paciente que sabemos por historia clínica que tiene un derrame pulmonar, pero es un derrame pleural, perdón, pero es un paciente en decúbito supino. Entonces, en decúbito supino es mucho más difícil lograr definir. Como este es un paciente cardiovascular, lo tienen en posición, no lo tienen horizontal completamente, y por eso se alcanza a ver un poquito el borramiento hacia la parte inferior. En los pacientes, cuando están así completamente supinos, es muy difícil diagnosticar el derrame, y por eso la importancia de la ecografía. Porque cuando se le pone el ecógrafo, usted va a ver la diferenciación entre las dos pleuras en el paciente en decúbito, entonces es mucho más fácil de evaluar el derrame, ¿sí? ¿Qué ven ustedes acá, muchachos? ¿Qué les llama la atención? Sí, pues, pero no, todo bien. O sea, todas las placas que le he mostrado, la mayoría son feas, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué ve que les llama la atención?
Miren, muchachos, esta sombra que se ve acá. Esto es un derrame pleural tabicado, ¿sí? Este no lo vamos a tratar nosotros, no es una toracentesis y antibiótico, este hay que llamar al cirujano de tórax. Este es un derrame probablemente locular, tabicado, y ya lo hace entonces un derrame complicado o empiema que requiere cirugía torácica. Hay que tener eso bien presente. Listo. Entonces, aparte del derrame, los pacientes, entonces ya vimos dos complicaciones, ya vimos. El paciente con SLA tiene todo el pulmón blanco, el paciente con derrame, que hay que chuzarlo, aplicar los criterios de Light, mirar que no sea un empiema, y aparte de eso están los pacientes que pueden presentar lesiones cavitarias o abscesos de reciente aparición, ¿sí? Entonces, sin el control adecuado de estos focos o de los abscesos, pues no vamos a tener un control adecuado, entonces muchas veces los abscesos pulmonares pueden terminar en un enfoque quirúrgico. Sin embargo, hay algunas neumonías cavitarias que el tratamiento antibiótico, si se hace a tiempo, se logra el control completo de las lesiones y no hay que hacer abordaje quirúrgico, ¿sí? Miren ustedes acá, acá normalmente estaría la cámara gástrica del paciente, acá se ve el nivel hidroaéreo, ¿sí? Aquí están las lentejitas y aquí está la cámara gástrica, ¿sí? Entonces aquí está el estómago. Ahora miren esto, miren este gran hueco acá, y miren ustedes aquí un nivel hidroaéreo. Esto es un grandísimo absceso. Paciente con dificultad respiratoria, 17 años y un gran absceso. Una mujer joven. Este probablemente sea, miren acá también se ve muy bien la cápsula del absceso. ¿Sí? Acá se ve la cápsula del absceso y el nivel hidroaéreo. ¿Sí? Esto es un gran absceso pulmonar basal derecho. Habría que ver bien la clínica, no vaya a ser que estuviera asociado pronto a una mebiasis o alguna cosa así, eso lo vamos a ver la otra semana. Y esto, en los pacientes que se presentan así jóvenes, hay que sospechar Staphylococcus aureus, básicamente, eso es lo que más les puede ocurrir a ellos. Este es súper bonito, miren acá, este es el estómago, los frijoles del almuerzo, ¿sí? El nivel hidroaéreo, ahí está la cámara gástrica, y aquí vemos un gigantesco abscesote, como el paciente está parado, aquí se ve el lago de pus acá, el nivel hidroaéreo. Y si el paciente se acuesta, entonces el nivel hidroaéreo se va pues para donde está la gravedad, y miren acá se ve el absceso pulmonar. Este es un gigantesco absceso pulmonar que se pueden presentar, por ejemplo, en pacientes que utilicen drogas endovenosas, por ejemplo, esto es muy común en Estados Unidos, ¿sí? Entonces el absceso pulmonar es una consecuencia de la necrosis focal del parénquima, de etiología infecciosa, con una formación con cavidad con paredes bien definidas en cuyo interior se acumula material purulento con frecuencia a un nivel hidroaéreo. Este es uno de los puntos centrales para uno diferenciar las cavitaciones por tuberculosis, donde la inflamación granulomatosa se va comiendo el pulmón y va bajando cavernas, y otra cosa es cuando es un proceso agudo, porque cuando es un proceso agudo, quiere decir que esos estafilos, esas pseudomonas, más esos neutrófilos, destruyeron todo el parénquima y eso queda una licuefacción ahí, por eso se ve un nivel hidroaéreo, ¿sí? Entonces, generalmente los accesos, vamos a hablar solamente de los accesos agudos, ¿sí? Son manifestaciones clínicas de menos de un mes en el contexto de una neumonía, y los más frecuentemente son causados por estafilococo o pseudomonas, ¿sí? Siempre los pacientes que yo les veo en la placa se les debe pedir hemocultivos, porque muchas veces en los cultivos no sale nada, esos abscesos, ese líquido ya está todo muerto, entonces muchas veces vamos a lograrlo sacar desde la sangre, entonces siempre pedir cultivos de aerobios anaerobios, y tener en cuenta que si el paciente presenta múltiples abscesos pulmonares después de una neumonía aspirativa, muy seguramente es una neumonía polimicrobiana con anaerobios de base. Pero si es un paciente que viene con una neumonía y aparece con múltiples cavitaciones, es una neumonía o por estafilococo o por pseudomonas, ¿sí? Ahí la imagen de elección es la tomografía axial computarizada. Entonces hay un diagnóstico diferencial amplio de las lesiones cavitarias que yo les dejaría acá para que ustedes puedan evaluar cuando tengan, por ejemplo, pacientes en sus rondas de medicina interna y entonces vea, este paciente tiene lesiones cavitarias, enfoque esas lesiones cavitarias, entonces recuérdense que hay lesiones necrotizantes infecciosas, hay lesiones que son no infecciosas, como neoplasias, vasculitis, bronquiectasias, entre otras, ¿sí? Entonces, lo más importante que hay que tener presente en la neumonía cavitaria, miren que hasta ahora hemos dicho, si hay neumonía adquirida en la comunidad CRB1, CRB5, mandamos pues que CRB5, CRB1, CRB0, lo mandamos para la casa, CRB2 lo dejamos hospitalizado, y ahí a esos pacientes siempre los puedo tratar con un metalactámico más un macrólido. El macrólido para matar las atípicas que no tienen pared y se meten a nivel intracelular, Rhamnia pneumoniae, micoplasma, ¿sí? Y por el otro lado el betalactámico que me mata neumococo y hemófilos influenza. Entonces, ampicilina, sulbactam, claritromicina. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo con un paciente que le veo la placa de tórax y me asusto, porque tengo, por ejemplo, empiema,
o tengo una neumonía cavitaria necrotizante, en estos pacientes ya tengo que pensar que hay un MRSA, ¿sí? Neumonías multilobares, cavitarias y empiemas, tengo que pensar en Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Y quién me recuerda cuál es el tratamiento de elección para el Staphylococcus aureus meticilino resistente? En el paciente grave, no me vayan a ir con trimestoprim sulfa, que mejor dicho me pongo a llorar. ¿Cuál es el tratamiento de elección, muchachos? Acuérdense que si es un MRSA o un Staphylococcus aureus meticilino resistente, le puedo dar un betalactámico, oxacilina, dicloxacilina. ¿Qué pasa con el MRSA? ¿Quién me recuerda? Muy bien, Diana Sofía, muy bien. Vancomicina. Ahora, ceftarolina es una muy buena opción, pero esa solamente se reserva para uso del infectólogo y hay unos criterios para poder mandar esa ceftarolina. Se puede, por ejemplo, en pacientes que tengan concentraciones inhibitorias mínicas de banco por encima de 1, pacientes que tengan falla renal, entonces mejor darle ceftarolina, pacientes que tengan lesiones pulmonares asociadas a unas grandes bacteremias por estafilo, entonces se le da daptomicina para limpiar el pulmón, perdón, para limpiar la sangre, más ceftarolina para limpiar el pulmón, pues eso es de manejo pues del subespecialista, ¿sí? Y qué bien que no me dijeron una opción que es daptomicina. La daptomicina es un antibiótico también muy bueno para el MRSA, pero lo inactiva el surfactante pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar esto? Los pacientes que tienen falla renal crónica, especialmente si están en hemodiálisis, pacientes hacinados, o sea, pacientes privados de la libertad, pacientes que usen drogas intravenosas, pacientes que hagan deportes de contacto porque mantienen haciéndose pequeñas infecciones en la piel, y hombres que tienen sexo con hombres, estos tienen más riesgo de presentar Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, paciente con neumonía, le tomo la placa y veo abscesos por todos lados, tiene este perfil de riesgo, inmediatamente se me convierte en un caso de, entonces ya no le mando ampicilina, sulbactam, claritromicina, sino que le mando vancomicina, ¿sí? Entonces, ojo con los factores de riesgo. El paciente ya estaba colonizado por MRSA, ha estado hospitalizado con una infección por MRSA, o cumple cualquiera de estas condiciones, o sea, estuvo hospitalizado, tuvo una infección similar a influenza, neumonía necrotizante o cavitaria, empiema, inmunosupresión o factores de riesgo muy claros para colonización, especialmente falla renal, hacinamiento o uso de drogas intravenosas son los más importantes acá. A ese paciente yo no le arrancó ampicilbactam claritromicina, sino que le arrancó vancomicina. Y ahí, muchachos, prácticamente ahí ya vimos toda la escala de neumonías desde la más boba hasta la más grave. Ahora por pseudomonas. El de pseudomonas son pacientes que le detectamos, por ejemplo, en la muestra respiratoria, bacilos gram negativos, en una muestra de buen esputo. Ahorita vimos un caso igualito, un paciente VIH con una neumonía por pseudomonas. Pacientes que hayan estado hospitalizados con muchos ciclos antibióticos. Pacientes con exacerbaciones de POC frecuentes, inmunosupresión o patología estructural, especialmente fibrosis quística. En estos pacientes, si presentan neumonías multilobares, lo mejor es dar piptazo. Piperacilina tazobactam es lo mismo que ampicilina sulbactam, solo que piptazo me cubre anaerobios, por si se broncoaspiró, y además me cubre pseudomonas. Ampicilina sulbactam solo cubre anaerobios y cubre los patógenos tradicionales de neumonía, o sea, cubre hemófilus, cubre neumococo y no más. Piptazo ya me cubre pseudomonas. Entonces, por ejemplo, cuando uno le llega a un paciente, no está muy claro. Entonces, por ejemplo, es un paciente renal, que además es epocoso, ha tenido múltiples hospitalizaciones donde le han dado meropenemia y vancomicina, que usted no sabe, o es un MRSA o es una pseudomona. Entonces, en esos pacientes que arrancan con neumonía, el enfoque inicial puede ser vancopiptazo, ¿sí? Piptazo para cubrir pseudomonas más los otros tradicionales, y vancomicina que me cubre neumococo, me mata neumococo más lento, pero me lo mata, y además me cubre meticilino sensible, meticilino resistente. ¿Listo? Bueno, entonces miremos este caso. Paciente de 22 años, heroinómano, o sea, le gusta inyectarse cosas en la vena, cuadro de 2 días consistente en fiebre, tos, no tos, sino tos, dificultad respiratoria y hemoptisis.
signos vitales, hipotenso, desaturado, taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de riesgo, o sea que este paciente ya de entrada es un CUR2, se tiene que quedar hospitalizado, y en el examen físico presenta pústulas en miembros inferiores, estigmas de consumo reciente, y a la auscultación, murmullo vesicular rudo en campos pulmonares. Se solicita la placa de tórax y este es el resultado. ¿Qué ven ustedes ahí que les llama la atención, muchachos? Esta placa está súper chancleteada, pero miren una cosa que vemos acá. Se ven como una especie de radiolucideces, como si no existiera pulmón acá. Eso es lo que se llaman neumatoceles. Los neumatoceles es el prólogo de los abscesos pulmonares. Si este paciente usted lo deja progresar, va a llegar a un punto donde esto se va a volver eso que vimos ahorita, de un absceso con el nivel hidroaéreo de todo ese tejido licuefacto ahí. Entonces, ese es paciente con alta sospecha de neumonía. Solo por el hecho de que se meta drogas intravenosas, ya vamos pensando de que ese estafilo le entró por la piel, fue hasta el pulmón, produjo los abscesos pulmonares y empezó a afectar el parénquima pulmonar. Muy seguramente el paciente va a terminar haciendo una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus y de entrada a este paciente le tenemos que dar, por ejemplo, vancomicina. Hay algunos tratamientos o esquemas antibióticos muy interesantes que utilizan vancomicina para atacar la pared, ladrillo malo, acuérdense, ladrillo malo que le doy al albañil, y la otra es tratar de inhibir la síntesis proteica de toxinas. Esto se hace a través de antibióticos que inhiban la síntesis o que inhiban el ribosoma, y el que más se utiliza en Staphylococcus aureus es linezolid. Entonces, un esquema antibiótico para este paciente podría ser vancomicina con linezolid para el tratamiento pues, de este paciente. ¿Sí? Este es otro casito, pero lo vamos a ver más relacionado con neumonía. Este puede ser un paciente con histoplasma, con tuberculosis, ¿sí? Con paracoccidiomicosis, ¿sí? Entonces es un paciente que viene con fiebre, pérdida de peso, tos, con hemoptisis, y se le toma la placa de tórax y miren esta adenopatía acá tan grande, ¿sí? Eso lo vamos a hablar mañana en tuberculosis, miren esta superadenopatía. Entonces, ojo muchachos, cuando nos llega el paciente al servicio de urgencias con neumonía, y esa neumonía sí tenga un infiltrado lobar, presenta una gran adenopatía, a ese paciente le mandamos todas las pruebas de tuberculosis. Repito, pacientes con factores de riesgo para tuberculosis, que lleguen con un cuadro de neumonía y tienen el infiltrado derecho, izquierdo, la neumonía lobar, pero además tienen una gran adenopatía iliar, ese paciente tiene tuberculosis hasta que no se sospeche lo contrario. Porque ese paciente puede estar haciendo una TB primaria. Hagan de cuenta una neumonía por tuberculosis, pero acuérdense que el drenaje linfático se lleva los bacilos al ganglio, producen una gran adenopatía mientras lo producen, ya después se puede presentar hasta una calcificación de ese nódulo linfático, ¿sí? Entonces ténganlo presente, muchachos, siempre que damos una placa de tórax con adenopatías, tenemos que sospechar tuberculosis, pero lo más importante es tuberculosis. Entonces, paciente, le mandamos las pruebas normales de neumonía, la placa de tórax, la oximetría, los gases, el cuadro hemático, todo eso, pero también ve una adenopatía iliar, paciente que además viene presentando sudoración nocturna, prueba de VIH, prueba de tuberculosis. En otro casito, en esta otra adenopatiota acá, esta crispetota aquí. Ojo que eso también puede ser un CA, ¿no? Y además acá estamos viendo el típico caso del nódulo subpleural, aunque está muy lejitos pues de la pleura, nódulo subpleural, acompañado de una adenopatía, ¿sí? Esto es lo que se llama el famoso complejo de Ghon, ¿sí? Bueno, ¿quién me interpreta esta placa? Esta es la otra placa típica de tuberculosis. Entonces, esto es lo típico que se ve en la tuberculosis, que son los infiltrados por acá superiores, lobares superiores, que son los que afectan entonces los segmentos superiores de los lóbulos pulmonares, porque en esos segmentos superiores, en donde hay mayor tensión de oxígeno y menores... También hay unas nodulaciones. ¿Dónde hay las nodulaciones? En el pulmón izquierdo. Yo veo más, estas son cavernas, muchachos, más que todo cavernas. O sea, tiene una enfermedad cavitaria, probablemente crónica, no se ven niveles hidroaéreos, es una tuberculosis postprimaria, ¿sí? Entonces, de hecho, uno diría como que, sí, exacto, muy bien, Santi, precisamente como hay más aire y menos sangre, o sea, hay más aire y menos células de defensa, ahí es donde la tuberculosis se hace tranquilita, porque ella es superaérea, acuérdense que ella, si usted le corta el suplemento de oxígeno, ella no sobrevive bien. Entonces, por eso es que se ve precisamente este proceso, ¿sí?
Listo, ya para cerrar la clase de hoy, que yo sé que ha sido densita, vamos a hablar un poquito de los cultivos, el diagnóstico microbiológico y de los cultivos de la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, ¿cuándo cultivamos muestra respiratoria? ¿Sí? Porque hasta ahora, pues ustedes ya saben cómo usar el panel multiplex, paciente que haya duda, si hay sospecha de neumonía en el paciente inmunodeprimido, hay paciente que saber si hay una neumonía biliar, una neumonía viral, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer cultivo de muestra respiratoria? O sea, que en el momento en que se entubó, le decimos a la terapeuta respiratoria saque una muestra de aspirado, eso se mete en una muestra y se manda al laboratorio. Ya hemos analizado muchas muestras, ya hemos visto qué se hace con el coprocultivo, ya sabemos qué se hace con el parcial de orina, qué se hace con una muestra de secreción de una herida en una lesión de tejidos blandos, buscamos que los cocos, que los bacilos. ¿Cuándo la muestra respiratoria? Entonces, cuando un paciente ingresa a cuidado intensivo, mandamos todo, sea por aspiración de tubo orotraqueal o por lavado broncoalveolar. Vuelvo y repito las pruebas. Cultivos típicos de bacterias, tinción de Gram de la muestra, panel multiplex de PCR, cultivo para hongos, cultivo para micobacterias, prueba de PCR para tuberculosis. Y en ciertos aspectos específicos, cuando estoy sospechando neumonía por neumocistis filoveche en el paciente VIH, recuerden las tinciones especiales para neumocistis. Todas las pruebas se mandan, ¿sí? No, porque es que entiendan esto, uno dice, no, me da pena mandar tal prueba, y después todo salió negativo, ay, ahora sí exploremos tal bicho, no, como, acuérdense que ahí es una sola bala, uno va a entrar hasta allá al lavado broncoalveolar, hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda la toma de esa muestra. Los pacientes que vayan a ingreso a UCI, pacientes que fallen la antibioticoterapia inicial, acuérdense, el paciente que le sospechamos neumonía adquirida en la comunidad, le mandamos claritromicina, le mandamos ampicilina sulbactam, tenía una neumonía lobar, arrancamos, 72 horas, el paciente está peor, el paciente ya es mejor tomarle una muestra respiratoria. Pacientes con lesiones cavitarias, ¿por qué con lesiones cavitarias? Porque estos pacientes tienen o pseudomonas o estafilo, otra lista pequeña, pero hay que ir por esos dos. Los pacientes alcohólicos, porque tienen neumonías generalmente más graves, aspirativas, asociadas a derrame pleural. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa o enfermedad estructural como fibrosis quística o bronquiectasias. Y pues estos antígenos urinarios que nosotros no hacemos. Y todo paciente que tiene derrame pleural. ¿Tiene derrame pleural? Venga, le tomamos muestra respiratoria a ver qué carajos es. Estos son como los criterios de la ITSA y ATS cuando las muestras respiratorias. Entonces, ¿cuáles son los tipos de muestras que tenemos para enfocar una neumonía? Tenemos muestras estériles y muestras no estériles. La muestra estéril es una bacanería porque es altamente específica. O sea, si a mí un líquido pleural me dice que hay cocos gram positivos, además me crece en el cultivo en el agar chocolate, que es un coco gram positivo, catalasa negativo, con reacción de alfa hemólisis, y además es sensible a la optoquina. ¿Cuál sería el diagnóstico de ese bicho? Líquido pleural con cocos gram positivos, al cultivo sale catalasa negativos, alfa hemólisis sensible a la optoquina. ¿Cuál es el diagnóstico? A ver quién se gana esa décima, pues. A ver si están poniendo cuidado. Muy bien, Sofi. Neumococo, excelente. Ese es, ¿sí? Aquí es donde ya lo vamos a ver, neumococo. Entonces ya lo otro son muestras no estériles, que son las muestras respiratorias. Entonces ellas son insensibles e inespecíficas, son complejas de interpretar. Entonces siempre que yo tengo muestras insensibles e inespecíficas, lo que más importa es la calidad de la muestra. Entonces ahorita vamos a ver de los criterios de Washington para analizar las muestras respiratorias. Es lo mismo que vimos en muestra de vagina y muestra urinaria. Pocas células epiteliales, muchos neutrófilos, que haya solamente un germen en la tinción de Gram. Eso siempre es lo mismo, no es tan difícil. Entonces, ¿cuáles son las tinciones que vamos a pedir? A ningún paciente se le niega la tinción de Gram, pero si estoy sospechando tuberculosis, hay que pedir vaciloscopia con tinción de Sil-Nielsen, y si estamos sospechando honguitos, recuerden que tenemos que pedir calco, flúor, bromorilo, PAS o GEM y Wenza para buscar trofosoditos. ¿Cuáles son los cultivos básicos? Siempre pedir agar sangre, agar chocolate y agar maconqui, eso no se lo niega a nadie. Y las muestras pueden ser por múltiples vías. El hisopado para los paneles virales, lavado orofaringio para los paneles virales, a mí me han hecho las dos muestras para COVID, por ejemplo, aspirado orotraqueal en el momento en que se intuba el paciente, o después de que se intubó, lavado broncoalveolar, que es la muestra más específica y la de mejor rendimiento y la más óptima, ¿sí? Entonces, lo primero es la detección por coloración, ¿sí?
primero hay que mirar la calidad de la muestra. Entonces, ¿qué es una buena calidad de esputo? Menos de 10 células epiteliales, esa se lleva a cultivo. Si tiene más de 10 células epiteliales, no se cultiva. Que doctor, que es que está lleno de polimorfos nucleares, así tiene mucha pus en el tubo traqueal y entonces. Pero eso no es un criterio, siempre hay que tener presente eso. Y lo otro es que se considera significativo si la coloración de Gram es compatible con lo que creció en el cultivo, ¿sí? Porque entonces, si que creció un bacilo Gram negativo, pero en el cultivo solamente, la tinción de Gram solamente habían cocos, algo pasó ahí, ¿sí? Y ya en otras muestras respiratorias ya se considera significativo cuando la contaminación de la muestra es poco probable, ¿sí? Entonces, en un lavado broncoalveolar, hay que creerle a ese lavado broncoalveolar, un líquido pleural, si aparece algo en una buena toma de muestra hay que creerle, ¿sí? No hay duda sobre eso. Y lo otro es los conteos de colonias dependiendo del nivel. Entonces, cuando estamos hablando de esputo aspirado traqueal, debe haber más de 10 a las 6 unidades formadoras de colonias. Es aspirado ya endobronquiales, ya estamos hablando de bronquio, 10.000 bacterias. Y cuando ya estamos hablando de lavado broncoalveolar, 10 a la 4, y si ya son pacientes que han recibido terapia antibiótica con que hayan más de 100 unidades formadoras de colonia de un solo patógeno en una toma de muestra de adecuada calidad, hablamos de infección, ¿sí? Miren que es igualito a la orina, muy parecido. Entonces, ¿cuáles son los trucos de la interpretación del cultivo? Siempre se deben analizar con base en qué, en si hay buen crecimiento, esos siempre son semicuantitativos, o sea, si hay crecimiento ligero, moderado, severo, si hay crecimiento de un solo germen, y además es igual a la tinción de Gram, es un crecimiento de moderado a severo, ese es el patógeno respiratorio, no le ponga duda, ¿sí? Y siempre, siempre que me crezca Legionella, que eso solamente aparece en el panel de FilmArray, Anthrax, que eso pues ni en el panel de FilmArray, si hay Anthrax, huyan, Mycobacterium tuberculosis o Chlamydia psittaci, estos siempre son bichos de importancia clínica, sin importar si salió una unidad formadora de colonia. Aquí lo más importante es saber, siempre que haya un cultivo positivo para tuberculosis, ese paciente se va de tratamiento, de aislamiento, de todos los peluches. Y hay algunas bacterias que no, o gérmenes que no tienen ninguna significancia clínica en una neumonía. O sea, usted lo aísla y es muestra contaminada. Cándida. Cándida está en la vía aérea, pero no afecta a pulmón. Los estafilococo coagulasa negativo no producen neumonía, ¿sí? Producen bacteremia, producen infección de catéter, producen infección de la válvula, pero nunca producen neumonía. Los enterococos no producen neumonía, ¿sí? Los bacilos gram positivos que no sean nocardia, en paciente inmunodeprimidos el único que vale es nocardia. Hemófilos para influenza o estreptococos que no sean estreptococo pneumonitis piógenes o galactiae o anginosus, esos nunca producen neumonía, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Y los cultivos, esto es una cosa muy controversial. En muchos sitios, pacientes hospitalizados le toman hemocultivos, pero la práctica que ya se está volviendo realmente adecuada es solo hemocultivos a pacientes que vayan para UCI, ¿sí? Y entonces, aquí esto es precisamente las pruebas diagnósticas que se hacen en la neumonía adquirida en la comunidad a los pacientes críticos que van a la UCI, o sea, los pacientes que les hicieron el CRB, más de 2 puntos, ATS ITSA, va para UCI. Entonces hay que hacer todos los exámenes de pila normales, o sea, que el cuadro hemático, que las pruebas de función renal, función hepática y todo eso. Pero además se deben solicitar lactato, gases venaces para hacer metas de reanimación temprana, fibroroncoscopia para todo lo que hablamos ahorita, pruebas pareadas de suero, pues ya hay paneles de FilmArray, pero antes se hacían sueros, desafortunadamente con inmunoglobulina G, de Klebsiella pneumoniae, de Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, neumófila, ya esas serologías no se hacen, se hace panel, y en algunos casos se hace antígeno urinario. Entonces, en conclusión, el paciente grave por neumonía, siempre la muestra más profunda posible, evaluar criterios de calidad que son los criterios de Washington, más de 10 células epiteliales se descarta la muestra, y esa muestra se debe hacer las pruebas de pila de microbiología, y dependiendo del perfil de riesgo, ya se pueden definir algunas cosas, pero generalmente hay que hacer panel multiplex, buscar hongos, buscar micobacterias, eso es lo que tenemos que hacer. Y pues precisamente para eso, el famoso panel de FilmArray, donde sabemos que se evalúan un montón de patógenos, que ya lo hemos visto pues en varios pacientes. Hay que recordar que hay panel respiratorio, que es el que se le manda a los niños, y este es solamente por hisopado, ¿sí? Y el otro es el panel de neumonía, que es el que vimos ahorita en SARS-CoV-2, que ese sí se toma el lavado broncoalveolar del aspirado, ¿sí? O de la muestra de esputo directamente. El panel respiratorio está lleno de virus, mientras que el otro panel de neumonía trae las bacterias típicas, atípicas, algunos virus seleccionados que son los que más neumonía causan, y trae también las bacterias clásicas, o sea, las enterobacterias, pseudomonas, neumococo,
y además trae niveles semicuantitativos, es realmente una berraquera, ¿sí? Que este es el panel BioFire respiratorio 2.1, que ya recientemente lo lanzaron, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99.3%, trae prueba para SARS-2, pero además traen todas estos virus, bacterias, se llaman las bacterias clásicas, pues como tal. Bueno, muchachos, vamos a parar entonces hasta ahí. Estos son entonces los exámenes y como el enfoque pues de lo que se hace con la neumonía. Mañana entonces arrancamos